Suscríbete a La Panterita. Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Johnny González? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, señor. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Vos estás con el estilo, el sistema Chun? Sí. Ah, muy bien. Sí. Está bien, Johnny. Sí. Acérquese bien al micrófono, hágase amigo, por favor, mi querido Muchas Juan de gracias. Dios. Bueno, Olimpia va a jugar en para uno su partido de Copa Libertadores de América. Hay novedades en varios frentes, En varios frentes. Estamos en contacto ya con los compañeros en un momento. Tema de las movidas, lo relacionado a este jugador de apellido Melgarejo, Rodrigo Melgarejo, 21 años, zaguero central, que apareció anoche de la nada. Cerro lo venía manejando con mucho sigilo, jugador que estaba en el Celaya últimamente. Y ayer analizábamos en peligro de gol con los compañeros, ¿verdad? De 21 años, pero un recorrido por el fútbol de Perú, de Panamá, México. Se inició en la formativa de Capiatá y Yo no sé es si como hubo que sigilo o el famoso no le encontraban en el radar y vieron que el luqueño estaba a punto de, dijo, mira un poco, encaja un poco en el perfil de lo que nosotros buscamos. Y aquí me parece que Luqueño lo estaba queriendo traer como refuerzo. Luqueño hace 10 días que ellos mencionaban y decían, está hecho, este es un chico que estuvo en la sub-17, viene del fútbol mexicano. No sé si se cayó y luego entra Cerro o la entrada de Cerro hace que se caiga, pero o sea, no era un nombre muy tapado para lo que es el mercado de pases del fútbol paraguayo. Pero para sí Cerro, Cerro. sí, para Cerro. Por sí. eso yo no sé si, o sea, no creo que si era algo propio de Cerro, tanto día haya estado en la danza de Luqueño. Más parece que Luqueño es el que más o menos descubre de quién se trata, porque ayer anoche también decíamos en peligro de gol. Parece que es una ruta que se usa mucho esta, ¿no? De jugadores relativamente jóvenes que van a Perú, Panamá. Esto es lo mismo del chico que está ahora en Lazio. Por eso, Diego González. O sea, y ayer Juanma decía que en la actualidad en Celaya hay muchos jugadores paraguayos, también para entender cómo viene lo de Melgarejo. Estamos con el señor Arrece, representante de Rodrigo Melgarejo. Señor Arrece, ¿cómo le va? Un gusto saludarle, muy buenas tardes. Hola Bruno, buenos días, un gusto para mí también saludarte. Iraultiza Arrece es su nombre. Iraulza Arrece. Mi nombre es Iraulza, sí, correcto, mi apellido es Arrece. Ahí estoy describiendo yo. Bueno, señora Arrece, cuéntenos, por favor, sorprendió ayer sorprendió a todos el tema de lo repentino que fue el tema relacionado a la incorporación de Rodrigo Melgarejo, que va a ser fichaje de Cerro Porteño. Entiendo, si nos puede aclarar primero eso, por favor. Sí, bueno, estamos, ya está todo casi concretado con Cerro, estamos en tema de contratos, pero sí, Rodrigo va a ser jugador de Cerro Porteño. Uh-huh. Él en principio es correcto que estaba en la órbita de Sportivo Luqueño. ¿Luqueño estaba viéndolo para traerlo? Es correcto, sí, tuvimos negociaciones con Luqueño, de hecho también estaban avanzadas y bueno, al final entró una oferta del club de Cerro, club que es hincha Rodrigo también. Entonces al final tomó la decisión de aceptar la propuesta de Cerro, que es importante, ¿no? También para el jugador y para todos. Uh-huh. Si puede acercarse un poquito más al teléfono, le voy a agradecer muchísimo. A ver, pero ¿y cómo es que se da su venida a Cerro Porteño? De estar en la órbita de Luqueño, ¿cómo fue para que venga a Cerro Porteño? Bueno, te repito, sí estábamos en negociación con Luqueño y el día domingo recibimos la llamada del club y el mismo día domingo avanzamos con la negociación y bueno, ahora finalmente, como te repito, Rodrigo es hincha de Cerro, entonces avanzamos por esa parte, ¿no? Y hoy día, bueno, parece que concretamos la contratación y se va a jugar de Cerro, por suerte.
Johnny, Federico, Dani. ¿Por cuánto tiempo es el arreglo y cuándo va a presentarse el...? Rodrigo está en Paraguay. Sí. Está en Paraguay. El arreglo es por un préstamo de un año con una acción de compra. Entonces va por un año por ahora. Y Rodrigo está ahí mismo en Paraguay, se presentará esta semana seguramente. ¿Cuáles son sus condiciones futbolísticas que usted destaca? La de Rodrigo es un gran marcador, fuerte, y va muy bien de cabeza. Sí, creo que lo fuerte de él es por arriba y en la marca. En la marca es bastante intenso. Creo que esas son las cualidades que tiene Rodrigo. Rodrigo tuvo un gran paso por aquí por México, estuvo en Morelia, salió campeón con Morelia, después estuvo en Celaya. Llegaron a semifinales, él jugó casi todos los partidos, lamentablemente iban ganando la semifinal, iban a jugar la final y le dieron la vuelta a los últimos minutos, pero tuvo un par de años aquí en México, un par de años y medio, y había interés de otros clubes también mexicanos. En su momento no se concretó nada, y ahora salió lo de volver a Paraguay, y hoy está feliz, ¿no? No, también por él, evidentemente. El mismo recorrido de Diego González, San Martín de Porres, Panamá, México, 2 equipos de México, y ahora retorna al país. Aquí consultábamos de por qué esta cantidad de clubes en muy poco tiempo tuvo Rodrigo, señor. Rodrigo, si no me equivoco, ahora mismo, la memoria no me falla, estuvo 1 año y medio en Morelia. Eso es bastante tiempo. Rodrigo estuvo un año solo en México, en Celaya. Rodrigo estuvo casi 2 años, 2 años y medio, si no estoy mal. Tuvo más paso por México, ¿no? Tiene más partidos en México que los que tuvo Diego. Y bueno, ahora Diego, por suerte, está en Roma y Rodrigo va a uno de los clubes más grandes de Paraguay, entonces estamos felices, ¿no? El paso ha sido bueno de él, es un jugador joven, esperemos que sea visto por selección. También es una de las decisiones que tomamos por ir a Paraguay para que esté cerca, porque era de sub-23 y todo, entonces estará cerca de selección, si les quiere lo llaman. Señora Rece, con mucho cuidado le pregunto y mucho respeto, por supuesto, el tema de este jugador que iba a venir a Luqueño en principio, ¿verdad? Lo de Rodrigo Melgarejo, él no firmó ninguna documentación con Sportivo Luqueño, porque hay un empresario paraguayo que me afirma que ya él había cerrado esta operación en Sportivo Luqueño, que ya firmó. No, Rodrigo no tiene nada firmado. Rodrigo no ha firmado nada. Evidentemente somos empresas correctas. No habíamos nada que vaya en contra de nadie. Rodrigo no ha firmado ningún documento y estará firmando ahora el contrato con Cerro Porteño. Pero no, Rodrigo no firmó nada. El que diga eso está equivocado. Ya, porque es un empresario paraguayo el que me está... él me autoriza, yo lo voy a decir al aire con mucho gusto, pero es un empresario paraguayo que me dice que está firmado... No voy a entrar en esos detalles, Rodrigo no firmó nada. Le quieren hablar ustedes con él, háblenlo. También se lo digo con mucho respeto. Y si quieren decir eso y seguir adelante con eso, no hay ningún problema. Rodrigo no va a hablar. Ya. Bueno, está muy bien. Otra pregunta más. ¿Usted lo manejó también estando él en Perú, estando él en Panamá, o usted lo conoce estando ahí en México? Lo conocí estando en Perú. Lo conocí estando en Perú, lo mismo que pasó cuando conocí a Diego González. Ya. Ese mismo paso, entonces. Mismo itinerario. Claro. Correcto, claro. es correcto. Y de hecho hay una cantidad importante de jugadores paraguayos ahí en el Celaya, en el Morelia en la actualidad. En Morelia creo que no hay ninguno ahora mismo, si no me equivoco. La verdad desconozco
Según ahora yo creo que no hay ningún jugador paraguayo en Morelia. ¿Y en el Celaya? En Celaya hay un par, Vera y Aldo Morel, y nada más. Había otro chico, Carlos Monjes, que ahora está en Bolivia, y nada más. Y nada más. Uh-huh. Señora Rece, muchísimas gracias, muy amable. Es un placer, que esté muy bien, a la orden siempre. Gracias, muy amable. Bueno, es lo que decía el señor Arrece, no era muy entendible la comunicación, pero creo que logramos sacar el tema. Es, primero que viene a préstamo. Y que el chico quería jugar en Cerro. Un año con opción a compra, decía, ¿verdad? Sí. Que él es cerrista, ¿verdad? Es lo que mencionaba. ¿Verdad? Que yo, la verdad, no entiendo la... Me parece que es una forma elegante de decir, se estaba negociando un número con Luqueño, se metió Cerro y ofreció otras cosas. Por eso decía, yo creo que esto más que una cuestión genuina del scouting es, mira un poco, otro club acá del país está buscando a este jugador paraguayo de estas condiciones. Y ahí entraron. O sea, por eso, porque a ver, Maya, ni siquiera estamos hablando de un chico, o sea, 21 años, a los 21, creo que a los 14 ya te enseñan a eso de todo bien con que vos seas hincha de, pero no vas a estar declarando tu amor a cuando hay una negociación. Anoche decíamos ya que es primo de Lorenzo Melgarejo, destacábamos esta situación, Rodrigo Melgarejo, nuevo fichaje de Cerro Porteño. Raro, ¿no? Raro porque, digo, él estaba para venir a Luqueño y no, al final viene a Cerro. Sí, en Luqueño ya lo anunciaron. Ayer a la mañana empezaron a hablar de la caída de la operación porque Julio lo quería. Necesita un central porque vendió también a Olmedo al fútbol mexicano. Sí. Y estaba para venir este chico Melgarejo. Sí, yo creo que habla la clara que lo del scouting de Cerro no es que esté muy despierto, en el sentido de encontrar algo genuino, sino esto es, mira, es lo que necesitamos y vamos por esto. En materia de consecuencia es lo mismo, ¿verdad? O sea, vos lográs, pero anoche cuando se confirmaba este nombre, pero este era un nombre que estaba vinculado a Luqueño. Y yo me acuerdo que en la ciudad de Luque se hablaba ya con mucha propiedad. Y si vos, Johnny, decís que desde ayer empezaban a hablar que se cayó, es por que se metió Cerro. O sea, no es que se cayó y después entra Cerro. Y eso es lo que nos dijo también el empresario con esa explicación romántica. Con eso de que él es hincha y por eso elige Cerro. Bueno, Johnny, contanos información de Olimpia, por favor. Sí. Antes nomás que se vaya, Johnny, ¿en qué condición viene, verdad? Porque este es el zaguero que espera a la gente de Cerro, ¿no? ¿O viene va a venir un central más. Está bien. Eso confirmamos también. Viene un central más. Juanma, Johnny. Sí. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, espera porque Johnny es una especie de rockstar, hermano querido, porque tiene que ir a la televisión, entonces aguantame. Arrancamos con Cerro. A ver. Arrancamos con Cerro. Estamos hablando del Vamos con Olimpia, hermano querido. Bueno, contame un poco, Johnny. El caso del lateral derecho del Olimpia, para el partido del martes. Me parece que no llega a Romaña, producto de la lesión. Voy a consultar bien con la persona indicada a ver si estará o no a disposición del cuerpo técnico. Seguramente va a jugar Junior Barreto, porque en el partido contra Resistencia jugó Barreto. Sergio Tálvaro estuvo en la banca de expectativa, a no ser que el técnico diga, bueno, este es el partido para Sergio y que juegue el partido definitorio para Olimpia para quedarse con el grupo el próximo martes ante el equipo peruano. Bueno, y con retornos importantes, ¿verdad? Porque futbolísticamente yo creo que ya de cara a los octavos de final, pensar en un Richard Ortiz, Saúl no está todavía para volver. Saúl, futbolísticamente, primero tiene que empezar a trabajar la parte física, meterse al campo de juego. Pero está más adelantado que Derly González. Sí, mucho más. Él fue en noviembre. Tuvo esa rotura de ligamentos. Se hablaba de 6 meses. Pero a ver, para dividir, contra Melgar retornan Richard Ortiz, Marcos Gómez y Marcos Gómez. Sí. Vampeta Gómez. Vampeta Gómez. ¿Y Montenegro ya va a estar a disposición también? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. No lo quieren apurar. Como ya es un partido donde Olimpia ya tiene... Pero él no se había lesionado y volvió y se lesionó de nuevo. Él se lesiona en Encarnación ante Ameliano y luego hay un mes de espera y vuelve contra Triniense, entra en el segundo tiempo para calibrarlo para el partido en Medellín. Exacto. Y ahí se vuelve a lesionar y después de eso ya no de vuelve. otra lesión, Chocó con Mendocita, el lateral izquierdo. Le puso el cuerpo y lo agarró la carrera y lo lesionó y ya va a ser un mes. Exacto. Si no es más. Él ya estuvo para el partido contra Nacional, en el Defensor del Chaco, pero el cuerpo técnico decidió, vamos a recuperarlo mejor. Tenemos ya la clasificación en el bolsillo, ni siquiera el campeonato local le pudieron dar minutos, entonces dudo mucho también que pueda ser tenido en cuenta el próximo martes ante Melgar, porque necesita un trabajo físico. Entonces, llegar al partido en agosto. En agosto se va a jugar la etapa de octavos de la Copa Libertadores y ya para ese tiempo habría que ver si Derlis también ya está a disposición totalmente del cuerpo técnico. Bueno, entonces, estamos hablando de Vampeta, Gómez, de Richard Ortiz, ya ahora contra Melgar. Ahora para el equipo. Brian Montenegro lo van a seguir llevando un poquito, sí, más lentamente, ¿verdad? Y lo de Derlis González sería para qué etapa de la Libertadores. Y si se juega en agosto, sería probablemente para el partido de vuelta. Podría estar para el partido de vuelta contra el rival que va a conocer Olimpia ahora. Exacto. Qué lindo sería, por ejemplo, el Deportivo Pereira de Colombia. ¿Y por qué ya estás pensando, Johnny, en eso? Y porque Olimpia va a ganar su grupo. Pero vos decís que tan fácilmente le va a salir justo Deportivo Pereira. Y porque... ¿Y que vos calculás que Olimpia termina ganando su grupo? Va a ganar. Va a ganar su grupo y va a jugar con el segundo. ¿Estás afirmando, Johnny? Estoy afirmando, claro. Le va a ganar al Melgar. Chun Federico. No, es el gran candidato y Johnny ahí es el que está en el día a día. Si no gana ahora... Mira que cuando estaba en los tumbos estuvo siempre ahí. Nacional juega contra Patronato, ¿verdad? Patronato, sí. Pero Olimpia tiene la ventaja de números, no es lo ni siquiera el tema de diferencia. Olimpia gana y se lleva el grupo. Pero vos ya estuviste analizando, Johnny. Sí, analizando. Vos querés Deportivo Pereira. Quiero el Deportivo Pereira. Porque cuando el camino es fácil para un equipo como Olimpia, que tiene... A mí que a Johnny le toque Copera. Boca, le toque otro equipo. No, es que Boca está en el grupo de Pereira. Y Boca, no, Pereira no está acaso con, creo que tiene 7 puntos. ¿Cuánto tiene Pereira? Lo que le vino bien a Boca es que Pereira perdió con Monagas. Con Monagas, exacto. Mira que hasta puede ser Colo-Colo también, ¿eh? Sí, Pereira perdió con Monagas, quedó rezagado. Entre todos, yo prefiero al Deportivo Pereira. Después, por ejemplo, me gustaría el Bolívar de La Paz, por ejemplo. El Bolívar de La Paz, que seguramente será segundo, porque ganando Palmeiras... Mira que o sea, y también marcábamos, a diferencia de lo que ocurre con Champions, que tiene una restricción. Aquí tiene dos restricciones, el tema de los países y el tema de grupo. Conmebol no tiene restricción de grupo. Sí. Te puede tocar Atlético Nacional nuevamente. Y este equipo de Atlético Nacional, mi querido Daniel, no marcó diferencia. No, ya que vos estás citando a los segundos. A los accesibles. Claro, a los accesibles. Porque viste cuando se dice a los que en teoría, no, en realidad, si vos fallás es porque vos tuviste la culpa. Vamos un poco a hacer la gimnasia. Vamos grupo por grupo. Atlético Nacional Medellín le puede tocar. Y ahí te voy a decir algo, Johnny. Vos estás muy, ¿cómo te voy a decir? Embalado. Sí, porque estoy analizando. Yo te entiendo. Es que el mundo limpio te lleva eso. Totalmente. Pero ¿sabes qué? Espera un ratito, vamos a pisar tierra. Sí. El famoso cable a tierra, mi querido Johnny. Sí. ¿Por qué? Atlético Nacional, cuando vino en aquella ocasión y Olimpia le ganó, jugó muy bien Olimpia. Pero 8 titulares no jugaban al Nacional de Medellín. O sea, yo no sé si vos... Ahora, Deportivo Pereira, dame. Olimpia le va a Deportivo Pereira. Te digo, Pereira es un equipo que no tiene tradición copera. Olimpia... Totalmente. Con su público, con su gente, y te voy a decir más, el detalle es que también vos justamente anoche marcabas, y vuelvo a remarcarlo ahora, si Olimpia termina primero en su grupo, ¿cuál es la gran ventaja que tiene? Define local. Es que define local. De defensores. Entonces vos te imaginas Pereira, irte a Colombia, jugar contra Pereira, Rajuñá, no sé, lo que sea, y empatar. Sacar un resultado, un empate. Acá venir lo liquidar. Sí. Pero, a ver, que nos ayude un poco, Dani. Porque Johnny va a estar muy entusiasmado. No, y está bien. Está bien. Yo no digo lo contrario, pero vamos a ponerle nosotros acá a la tierra, ¿verdad?
Pero tampoco es que... Pero vamos por grupo, Dani, porque si termina primero, te puede tocar igual un equipo fuerte en los octavos de final. Te puede tocar no, River, Flamengo. te puede tocar... Flamengo, por O sea, ejemplo. hoy mira, por hoy Flamengo no está ganando su grupo. Está ganando Racing. O sea, puede hacer... Y yo creo que Johnny ya hizo ese ejercicio y quiere volver a hacer ahora con la audiencia, por eso eligió Pereira. O sea, como había salido lo de entre Mineiro y Patronato, o sea, entonces... Sí, pero él pues es como esos vendedores, ¿cómo te voy a decir? Que te muestran la parte linda. Acá, mirá, acá tenés Pereira, Decime a acá mí tenés... que vengo ahí de una experiencia donde ahí estaban los genios de la humanidad, eran esos. De los turcos. Ah, no. Claro, sí, sí, no. Pero ellos te son digo lo que- nomás, o sea, lo que Johnny hace muestra Johnny- la parte linda. Te dice, mirá, puede ser otra vez Atlético Nacional, puede ser Pereira. Y vos decís todo entusiasmado y entrar al salón. ¿Y qué pasó si en el salón te encontrás? No, señor, pero este había sido, es para vos. No, es este. No, pues yo encontré acá pensando, no, es así, amigo. Pero acá le entraron, oye, la cláusula número tal, pero dice en acá ese está salón... la letra chica, señor, y te toca Flamengo. En ¿Qué ese haces? salón- Ahí está Gabigol, ¿verdad? En ese Gabigol salón aparece ahí y te dice hola, ¿verdad? En ese salón te toca Colo Colo. Mm. Dame todavía Colo Colo. Qué lindo, ¿no? Ese me entusiasma a mí también. Te Uno toca- limpia Colo-Colo, papá. Sí. Dios mío. Yo creo que inclusive Johnny metió un poco de pimienta cuando dice Bolívar. ¿Bolívar qué? ¿Cuánto Sí. le hizo a Cerro en el global? ¿6-0? Y, 6-0. 7 o 6. 7. 3-0 o 2. No fue El 2-0 cotejo de en vuelta. La Paz. Y Juanma, 4-0 acá. a ver, muchacho, Juanma. Juanma Conexión se fue. interplanetaria. No, Juanma se fue, parece que... No, y por eso decís Bolívar, ¿verdad? No, y que alguien le baje del árbol o de donde está ahora el no Bolívar. se subió a Arazamata, le Es dice. su Arazamata, es un Ah. equipito que ¿Eh? no tiene tradición copera el Bolívar. A Cerro lo tomó el parado Cerro, no hay diferencia Bolívar llegó a una final de la goles. Liga Sudamericana también, ¿eh? Contra Boca, hablando de... Sí, pero Pero vos hasta Bolívar decís que... hasta el Bolívar, que tiene solamente la altura. Bolívar Juega Chun, también. vino aquí a jugar en la frontera hace poco. En Tarija vino a jugar, que es una ciudad en el llano y casi pierde con el mismo equipo. No, pero en la Copa le va muy bien. La Lo Copa- mismo que Olimpia. Olimpia le va muy bien en la pero Copa. Perdió Federico y el en campeonato en estaba- Barcelona. Barcelona, el único punto Pero- que tiene, o los únicos 3 puntos, le ganó al Bolívar en... Sí, hizo pero partido, ha sido un hizo partido partido. importante había jugado Bolívar. No, yo creo que es un buen equipo con altura. Porque viste que está el equipo que depende nada más de la altura, como Always Ready, que Olimpia incluso le ganó. ¿Te acordás? Porque Barcelona... sí. Pero yo creo que este equipo tiene más que... No, eso, el indiscutible. delantero, el de Mascarado muy bueno, el partido Rodríguez muy bueno, Bejarano y el otro Rodríguez, los carrileros son muy buenos. Y me olvido del volante central, que le hizo un gol a Cerro, apellido... El que hizo el primer gol. El que hizo el primer gol. El que Jan se Son muy buenos, tiene un arquero, ¿no? Un equipo complicado Bolívar. Pero No, yo- qué ansioso Yo creo que me está... pone. No podemos pero está hacer un lindo ya, repaso. está lindo ya Vamos pensar a porque... hacer- Está lindo pensar porque Olimpia ya está clasificado. Claro, porque va a esa costar ansiedad mucho te lleva a... a ir Yo conociendo, creo por que Olimpia ejemplo, le va a ganar a Melgar acá. un argentino junior, por ejemplo, yo le creo puede que le tocar gana. y Olimpia más que argentino este junior. ejercicio O se Liga, hace... o Liga de, o Liga de espera. Quito. No. Es que este Pero ejercicio... eso tiene otros independiente. factores. Mira que son complicados, ¿eh? Bueno, este ejercicio se hace pensando que Olimpia le va a ganar a Melgar, por ende gana el grupo. Por eso estamos hablando de los equipos que en teoría van a terminar segundos. Porque si vamos a una cuestión matemática, o sea, Palmeiras puede quedar segundo, pero una lógica futbolera te hace decir que en San Pablo Palmeiras le va a ganar a Bolívar, Palmeiras va a ganar el grupo y Bolívar va a quedar segundo. Y si Olimpia gana su grupo, es el equipo boliviano, no el brasileño. Que puede quedar Mineiro segundo. Y Mineiro el otro segundo. No vamos a comparar ahí con... Por El nuevo Sí. equipo de Felipao. Sí. Mira que el hincha de Libertad va a decir, podemos ser nosotros también. ¿También? Mira, si Libertad clasifica, puede darse un Olimpia Libertad también. O sea, es un poco lo que... O sea, pero todo esto desde la comodidad que te da la clasificación anticipada y casi ganando el grupo. Porque recordemos que Olimpia ya se había clasificado antes del partido contra Nacional Medellín. Sí. Cuando creo que Patronato recibió 4 en 4 minutos ahí en Arequipa, ¿verdad? Así Pero... fue. O sea, ves que si sos primero te puede tocar Flamengo hoy, te puede tocar Atlético Mineiro. ¿Qué otro equipo te puede tocar? Te puede tocar el Independiente Medellín, por ejemplo, que tiene 10 O Inter. o Inter 9. Porto Alegre. Inter de Porto Alegre. No, O tal vez Nacional. hoy te puede tocar River, por ejemplo. River de la Argentina. Claro, mira si También Olimpia Inter, River. Por eso, no, River...
el nivel que juega, yo lo vi el sábado, pero impresionante, un partido increíble contra Defensa. El equipo de Johnny. Fue un Ciclo partido, cumplido, pero... Federico. Ayer nos decía todo Diego Cerrati, de Robert Rojas. Y hoy salió un globo que fue ofrecido a Cruzeiro. Sí. Y que River pide $4 millones. Y Cruzeiro no tiene. Pero está el mercado brasileño, decía, ¿verdad? Sí. Ayer veía la reacción fuerte en Argentina. Qué pena que después de la lesión le haya ido tan mal a Robert, porque mucha gente pedía que se vaya. Y antes de la lesión era un ídolo, contra Alianza Lima. Contra Alianza Lima fue en Perú. En la fase de grupos de la Libertadores del año pasado, y recuerdo que ya que recién charlábamos con el representante de Rodrigo Melgarejo, y él recordaba lo de Diego González. Me acuerdo que el Lazio era uno de los equipos que se había mencionado para Robert Rojas. O sea, cuando uno habla del timing de las lesiones a veces que se da. A nosotros nos dijo Cerrati que inclusive antes de que se lesione Robert Rojas ya estaban con una oferta, estaba como para salir Robert Rojas. No, por eso te digo, pero que la lesión tranca esa operación y que ahora él lo quiere sacar, cree que se rolla un ciclo con River. Eso, Bruno, o sea, en esa época se hablaba de la Lazio. Fiorentina también se habló. El fútbol italiano. Acordate que en un momento River subió la rescisión a 25 millones de dólares. Cuando acá tuvimos la información dijimos, mira, lo que cuesta, y ahora pide 4. Gallardo al final no se va a Marsella, o sigue la novela. Creo que todavía no hay un cierre. Pero de que está más lejos de lo que se hablaba. Sí. Pero puede pagar un equipo francés 25 millones. Marsella puede pagar 25 millones de dólares por. Esa es la cláusula que pusieron a Robert Rojas, no sé. No cualquiera puede. No, Robert Rojas, no. Él ya no vale. O sea, en su momento dijiste vos. En su momento, acá que nos hicimos eco y festejamos todo, dijimos, mira, 25 millones. Creo que hablamos con la perita de allá y compañía. Sí. Y ahora pide 4. Ahora pide ahora. No, eso sí es mucho más accesible hoy. Por eso hablamos, Bruno. 4 millones, por eso decimos lo que fue la lesión aquella que tuvo en Alianza Lima, porque no encontró nunca más su y mira que a uno también le hace ruido este tema de cuando una lesión, no solamente truncar, sino que acá la semana pasada hablábamos de que es récord con el tema del 50% lo de Robert Morales. Pero también se hablaba que si Robert no se lesionaba en ese partido donde él hace el gol en las eliminatorias contra Ecuador, o sea, lesionado y todo, sin haber recuperado el nivel de lo que él era, estamos hablando de una operación de 6 millones de dólares, o sea, lo que hubiera sido, hablando de tanto de los dos Robert, ¿no? Rojas y Morales. Totalmente. ¿No? Bueno, está bien. Muchachos, vamos a ir a la Juanma, por favor, ya que tenemos tantas noticias de los clubes para ir actualizando todo. Está Juanma, nuestro compañero. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo viene la mano esto del Cerro? ¿Puedes explicar un poquito más ahora con tranquilidad? Porque anoche recibías la noticia y lo contábamos en Peligro de Gol, Juanma. Sí, la situación de Rodrigo Melgarejo, que viene para sumar, Bruno, así como también lo anunciamos ayer, es el primer refuerzo en este caso para el torneo clausura, pero no será el único defensor central que traiga Cerro Porteño. Están buscando un central más que venga a reforzar esa línea, porque Cerro Porteño sabemos sufrió mucho. Si bien Juan Patiño ya está recuperado, está entrenando con normalidad, igual está ese riesgo de su lesión crónica en la zona lumbar que lo deja fuera en cualquier momento. Por eso Facundo Saba no quiere volver a improvisar, no quiere volver a pasar por lo que pasó en este primer semestre, sabiendo que Eduardo Brock no llena las expectativas como para arrancar de titular, al menos en partidos importantes, por más que lo ha hecho contra Palmeiras en San Pablo, pero no ha sido la primera opción de Facundo Saba, cuando inclusive tuvo bajas en esa zona. Entonces, por eso ahora con lo de Rodrigo Melgarejo, sí, es verdad, tenía un acuerdo de palabra con Sportivo Luqueño, pero Cerro Porteño rápidamente ingresó allí en la negociación, convenció, evidentemente mejoró los números y está para firmar su contrato. Pero estaba en el radar, o sea, esa es la parte que quiero entender, pues, Juanma, porque si la referencia de Luqueño lo iba a traer, no sé qué felicidad puede producir esto en los hinchas de Cerro, ¿verdad? Porque ya tuvo una mala experiencia con Brock. No digo que vaya a pasar con este muchacho, porque no lo conocemos, sinceramente. A lo mejor uno que es tapado termina siendo mejor que Brock, ¿verdad? Sí, en realidad... Porque Brock no creo que sea un
un parámetro muy desafiante. Y sí, pero... ¿Tuvo alguna experiencia con, ¿cómo se llama? Iván Cañete, El chico que estaba en Atlético de Madrid. Había un chico muy promocionado que vino de Atlético de Madrid también y no. Pero sabes que esa era la época le fue donde bien. la gente, ¿viste cuando te saca una foto con alguien? Sí. Y ya se creía que vos no sé, era producto de la Masía más o menos. O sea, ¿sabes por qué? Por lo de Tony. Porque No, Tony claro, sí yo era un digo- producto y esa era la época donde inclusive acá los oyentes Digo suelen decir, porque yo tengo acá un socio y Cañete, Hace pues, 2 semanas no estaba en el oído de nadie, ¿verdad? De Melgarejo, que ahora, como dice Bruno, es el primo de Lorenzo. O sea, lo podemos comenzar a conocer por ahí. El primo de Lorenzo, y la jugada que más vimos fueron jugadas en ataque de él. Y a ver, él fue zaguero titular de aquella Copa del Mundo del Sub-17. O sea, el último mundial que jugó Paraguay, donde el partido más recordado el que se le gana a la Argentina de Aymar, que perdíamos 2-0 y se remonta y se gana 3-2. en Brasil. Claro. Sí. Y Rodrigo Melgarejo era zaguero central titular de ese equipo. Y lo que lo puede avalar también es que tiene la misma ruta del que está en Lazio. Sí, De González, o sea, el chico está en un gran nivel allá, ¿verdad? Y en ese equipo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho del partido que hizo Diego Duarte y Diego Torres. Sí. Y ahí veía que en el mediocampo el titular era Wilder Viera, su nuevo compañero. O sea, Con Fabricio Peralta. Peralta también allí. Coincidieron en ese sudamericano primeramente y luego en el Mundial del 2019. Después es donde él deja Capiatá, Melgarejo deja Capiatá y ya empieza esa trayectoria primero por el fútbol panameño, luego viene a Perú y después de Perú ya va al ascenso mexicano. ¿Puedo ser más directo, Juanma? Sí. Lo que me intriga saber es si es producto del scouting, ¿verdad? O no, porque cuando vos decís, no, estaban y nos confirmó esto lo de que efectivamente estaba en el radar de Luqueño, estaba como para cerrar con Luqueño, pero no cerraron, dijo el propio representante acá. Y esa parte es lo que quiero entender, ¿verdad? Si ya lo tenían, se habían fijado en él, o miraron cuando dijo, no, Luqueño lo quiere traer. Esa parte, esa es la que no estoy entendiendo. Presidente Daniel Rodríguez, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, un saludo para vos, los panelistas de la 730. Gracias, presidente, por estar al aire. Hablábamos recién con el señor Arrece, representante de Rodrigo Melgarejo, y él reconoció que había un interés del Sportivo Luqueño. Y es más, acá me están diciendo que el jugador inclusive ya había dicho que sí, que estaba camino a firmar, pero que al final nos enteramos anoche que viene a Cerro Porteño. Y bueno, nos enteramos de todo, todos nos enteramos de eso, Bruno. Es una pena lo que pasó. Nosotros hace como 2 meses atrás que lo venimos mirando al chico, un chico que no estaba en el ojo del fútbol paraguayo. Iniciamos las conversaciones con el Celaya, dueño de sus derechos federativos, directamente la comunicación de presidente a presidente, ¿verdad? Yo directamente con Carlos Benavides, que es el presidente de Celaya. La semana pasada acordamos con el Celaya en todos los términos del contrato con el chico. El jueves pasado ocurrió específicamente eso. El sábado se terminaron de confeccionar toda la documentación, la parte formal, trabajo entre abogados, el Club Deportivo Luqueño Celaya. El domingo nosotros firmamos toda la documentación. Lo estábamos esperando al chico a la tarde, que estaban altos, celebrando el Día del Padre ahí con sus abuelos y otras personas más. Y bueno, de repente cae la noticia de que cae la negociación sin que absolutamente nadie del Celaya, ni menos de parte del chico, nos explique qué fue lo que pasó. Acá me preguntan qué es lo que significa el scouting. Es el jugador, el que mira, el que va estudiando un jugador. Presidente, entonces a ustedes les sorprendió también esto y de alguna manera pregunto, molesta esta situación y aparece otra vez Cerro, ¿verdad? Un poco en el ojo de la tormenta, ¿verdad? Para con ustedes, digo. Y realmente incomoda, Bruno, porque
A ver, si se comunicaban con nosotros y nos decían, mira, presidente, tenemos esta propuesta, ustedes la pueden mejorar, o se metió a terciar este equipo sobre las horas, los 45 del segundo tiempo, y bueno, la propuesta es muy difícil que nosotros la podemos rechazar. ¿Cómo Luqueño se va a enojar, verdad? Porque sabemos que esas son las reglas del juego. Acá lo que molesta es la forma en que actuaron, que no actuaron con personas sin ética y sin código, ¿verdad? Eso es lo que realmente ¿Cómo Cerro se entera del presidente? Que se dio todo esto. ¿Cómo Cerro sabe de Rodrigo Melgarejo? Y gracias a que esto empezó a salir por la prensa, Bruno, el chico estaba desaparecido, esa es la realidad. Nosotros lo veníamos siguiendo de forma calladita, nadie lo tenía en el radar, hasta que Luqueño le echa una mirada y bueno, después empieza a salir su nombre por los medios y bueno, al final de la historia es que finalmente este chico aparentemente va a ser porteño. Presidente, pero también, Bruno, son cosas que pasan, todo tranqui. Acá lo malo es la forma en que se actuó, ¿verdad? Porque bien podían comunicarse con nosotros los representantes del chico, el mismo presidente del Celaya y no pasaba nada, ¿verdad? Presidente, recién vos decías el tema de sin código, sin ética. ¿Vos le apuntás al representante al entorno o apuntás a los clubes, ya sea el Celaya o a Cerro? Mira, yo no conversé con la gente de Cerro, yo conversé con el presidente del Celaya, directamente con el presidente del Celaya, ¿verdad? El bien podía, imagínate, Bruno, es la misma cosa que yo estoy haciendo negocio contigo. Directamente nosotros ya acordamos de palabras, que para mí vale muchísimo, y no solamente acordamos de palabras, vos me envías toda la documentación, vos, Bruno, me envías toda la documentación. Yo firmo y después se borran, se volvieron fantasmas, se borraron. Pero entonces es lamentable, realmente es lamentable. Bueno, y acá me dicen que no es producto de un scouting, que le ofrecieron al jugador, a Cerro Porteño, y que Cerro... Claro, pero no es que... bueno, eso ya es una cuestión de Cerro, yo no sé cómo se dio eso, ¿verdad? Yo te hablo de lo que yo he conversado directamente con el presidente de Cerro del Celaya. Y con él había todo un acuerdo, todo, porque ahora Cerro viene, nos decía el propio representante Arrece, viene por un año con opción a compra. Y está bien, cosa de ellos, me parece bien. O sea, son cosas de ellos. Pero también, presidente, te planteo, ¿no le sedujo más Cerro económicamente a lo mejor, o diciéndole Cerro, mira que... Mira, Bruno, a partir de este momento pues ya es fantasear, ¿verdad? Desde el momento en que al luqueño no le comunican oficialmente y no le dicen, por lo menos por respeto, mira, acá recibimos esta propuesta, porque el que estaba negociando era el Sportivo Luqueño. A partir de este momento uno ya puede especular y decir lo que quiera. Ya. Yo no sé, Bruno, no sé lo que pudo haberle seducido al chico. El chico estaba entusiasmado por venir en Luque, preguntaba cada día de por medio. Él ya estaba como para unirse al plantel. Y bueno, de un día para otro tomó otro rumbo este tema. Bueno, está bien, presidente. Deja una enseñanza, ¿verdad? No, más que enseñanza para nosotros debería ser un aprendizaje de vida para los otros. Acá el luqueño no falló en nada. No digo en cuanto a que a manejarse con sigilo, de hasta no tener firmado. Vos ¿verdad? sabés que sí, Bruno, vos sabés que sí. Yo por lo menos me considero una persona muy cuidadosa, pero también tengo que felicitarle a la prensa que tiene la capacidad y la habilidad de sacar información. Este tema de Rodrigo Melgarejo era una cuestión que nosotros lo veníamos manejando con mucho sigilo, pero se filtra a través de la prensa la semana pasada, no sé cómo, de mi parte por lo menos no, eso yo te puedo asegurar. Y bueno, y a partir de ahí ya tenemos el final de la historia. Presidente, ¿y qué van a hacer ahora? ¿Van a traer otro central? Sí, estamos en eso, pero sin dar nombres, estamos cuidando todos los detalles hasta tanto se firme el contrato con este jugador. Perfecto.
Bueno, ¿y qué más van a traer, presidente? Aparte, un defensor central, ¿quieren incorporar en el medio, adelante? ¿Dónde están buscando? ¿En qué puesto? Sí, realmente lo que necesitamos es cubrir el vacío dejado por Sebas Olmedo, que fue al fútbol mexicano, y estamos viendo también la posibilidad de reforzar más en el sector izquierdo, sería el lateral izquierdo. Perfecto. ¿Venta de jugadores, presidente? Por ahora no, Bruno. Tuvimos propuestas por Sergio Fretes, también por Marcelo Pérez, pero no nos seduce porque entendemos que es muy poco lo que están ofreciendo, y bueno, nosotros queremos armar un equipo competitivo, un equipo que pelee el Clausura. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, muy amable. A ustedes, un fuerte abrazo. Daniel Rodríguez, presidente del Deportivo Luqueño. El famoso venía y se desvió por el camino, fue a otro lugar, a Cerro Porteño. Pero por lo visto que tiene cosas interesantes de jugar, porque si Luqueño está interesado, Cerro ve, dice no, vamos a adelantarnos. ¿Qué pasa, Chun? No, me quedé primero confirmando que no tenía nada que ver el departamento de scouting de Cerro. Y por la calentura de Dani Rodríguez, por eso le hacía la repregunta de si era contra Cerro o no. Mira que hasta capaz la gente de Celaya dice, lo venimos avanzando, y ya sea el representante dice, hay otro equipo que necesita un central. Mira si le ofrecemos también. No llega con el estatus, porque si vamos a una cuestión también desde lo netamente deportivo, más allá del desafío, Hace varios días decía el presidente. el Luqueño iba a venir para ser titular. Mientras que el Cerro va a ir a luchar con los otros chicos para lo que va a significar. Pero yo acá diría, bien por el departamento de scouting, si es que tiene Luqueño. Pues el Luqueño fue el que, por eso decía, no, a este chico no lo conocía nadie, más allá del currículum que recién estábamos comentando. Lo reconoció el representante. Vos tenés lo de Arrece, Obi, esa parte, por favor. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. El Grupo Chacomer, por medio de sus empresas Chacomer SAE, Chacomer Automotores y Comagro, están contratando. Seguinos en nuestras redes sociales como Oportunidad Laboral, Grupo Chacomer, y conoce las vacancias disponibles a nivel país, o ingresa a www.grupochacomer.com.py, crea tu ficha y postulate. La mejor manera de demostrar amor es cuidando. En el mes de papá aprovecha estos beneficios. Planes contratados con descuento especial a las cuotas hasta 10% de regalo cheque dental para tratamientos odontológicos hasta 500.000, vigencia inmediata en todos los servicios ambulatorios, amplia red de médicos y sanatorios en todo el país. Contrata ya el plan para papá llamando al 021-319-0000 de Salud Protegida. Por cada compra que realices con tus tarjetas de crédito y débito de Visión, sumas puntos que luego puedes canjearlos en Visión Digital. Con tu canje puedes cubrir el total de tu compra o parte de ella, y así generas para seguir usando tu tarjeta de crédito en lo que más te gusta. Para mayor información, escribinos al 021-414-3000. Visión, más digitales, más humanos. Estamos, ya está todo casi concretado con Cerro. Estamos en tema de contratos, pero sí, Rodrigo va a ser jugador de Cerro Porteño. Entró una oferta del club de Cerro, club que es hincha Rodrigo también. Entonces, al final, tomó la decisión de aceptar la propuesta de Cerro, que es importante, ¿no? También para el jugador y para todos. El arreglo es por un préstamo de un año, con una opción de compra. Entonces, va por un año por ahora. Y Rodrigo está ahí mismo en Paraguay, se presentará esta semana, seguramente. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Vení a Bristol, aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas, celulares, televisores, lavarropas, equipos de gimnasia, planchitas, freidoras, hornos, parlantes y mucho más. Todo sin entrega inicial. Acercate a una de las más de 80 sucursales. Escribiros al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, sigamos con lo de Olimpia, por favor. Bruno, sí, me están confirmando que el caso Tucu Salazar, en principio manejábamos 5 meses, pero eso se reduciría y probablemente la segunda etapa del clausura ya estaría a disposición del cuerpo técnico. Hablábamos de culminar el año para él. Víctor Salazar. Salazar después de lo que subo en Patronato, ¿no? Contra Patronato fue domingo. Sí, la jugada con domingo sí. Y cuando cae mal con la otra rodilla. Exactamente, ahí golpea la parte delantera de la rodilla y rompe. Sí, exacto. Y que no sería, en este caso, 5 meses. Bueno, volviendo entonces, rivales posibles. Eso es lo que le interesa a la gente. Sí. Rivales posibles. Yo le sumo a Libertad. Qué clásico vamos a tener, ¿no? Libertad. Ah, ¿contra Libertad puede jugar? Claro, si Libertad gana su partido. Ah, no, pero Libertad tiene que ganar 2-0. O sea, por 2 goles de diferencia. Exactamente. O sea, ganar por la mínima. Más complicado, pero ganar por la mínima no le clasifica. O va a la Sudamericana. Libertad iría a la Sudamericana si gana por la mínima y Atlético Mineiro sería el segundo. Creo que tenemos que ir al tema de la organización de este partido contra Melgar. Ese espectáculo, ¿cuándo es? ¿El 27? El próximo martes. El próximo martes a las 20, para uno. Eso va a explotar. Claro. ¿Y cómo van a organizar? ¿Le van a dar privilegio a los socios? ¿Le van a vender entradas? ¿Cómo van a hacer el tema de...? Sí, privilegio para socios. El socio paga 50% por cada boleta. En Copa Libertadores. Si vale 150.000, yo creo que con él, 75.000. ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera va a ser necesario, se va a hacer por una cuestión de protocolo, pero con los socios nomás ya Olimpia va a llenar su estadio, por una cuestión de capacidad, por una cuestión de... Lo que pasa es que queda muy lejos, voy a decir, en estos momentos, ¿en qué etapa del fútbol estamos? Y vos decís, y todo el mundo está de vacaciones, más allá de que estamos a una semana de la definición de la Copa Libertadores. Pero mira que se sacan el jueves, por ahí va al toque ahora con el tema. Por eso. Sacan el jueves para el viernes, sábado ya no va a haber más. Sí. A mí me decían, Olimpia. Me decían en Cancha Olimpia el viernes en la final de femenino y me decía la persona que probablemente entre martes y miércoles ya el socio va a tener la posibilidad de canjear o de pagar ese monto ínfimo que tiene que pagar el socio. ¿Cuántos socios al día tiene Olimpia ahora? Más de 15.000. Y están los vitalicios también. Que para uno siempre el vitalicio... Y ahí ya tenés todo el estadio. Sí. Para el no socio no tendría... Pero no se van todos a canjear, Dani. Eso creo que está harto demostrado, ¿verdad? Por la gimnasia que tuvimos anteriormente. Sí. No, o sea, si vos tenés 15.000 socios activos, no van... ¿Cuánto normalmente es el porcentual, si recordás, Johnny? El tema es que en los partidos por Copa siempre se han jugado en el Defensor del Chaco. Entonces, allí van todos. Sí, pero algún clásico, como dice Bruno, no llegaron. Porque fueron 10.000 como máximo. Que un remanente de 2.000, 3.000. Los clásicos, decimos, lo último que se jugaron en para uno, donde había lugar para canje de los socios, no todos, los del interior, por ahí, no. Porque hay muchos socios en el interior, ¿no? Claro, en el este del país. Por eso. Entonces, no son los 15.000 que van a canjear. Va a haber seguramente un poquito para el remanente, ¿verdad? 20 horas para uno. Festejar el primer puesto, después el trasero contra... No, ahora hay otro estado de ánimo totalmente diferente del anterior, a la primera victoria con la que volvió, al partido con Guaraní, ponele. ¿Verdad? Que después viene Nacional de Medellín, hay un estado de ánimo muy diferente en Olimpia, la forma de ganar a los colombianos, cómo se terminó el campeonato con la goleada con Resistencia, la victoria anterior ante Guaraní. Juanma, volviendo a Cerro Porteño. Juanma.
Fede. Y me pregunto, porque todo es un misterio, ¿verdad? La otra vez estábamos hablando el sábado que vos comentabas el tema que estaba todo muy abarcado al operativo Guayaquil, pero uno piensa desde acá que Chava también debe tener su lista, ¿verdad? De gente que se sume. Vos sabés que a mí me dijeron en ese sentido, Fede, que en su lista de pedidos, y él tiene como prioridad, o tiene pensado al menos, sugerir el volante central, que pueda llegar para este segundo semestre. Es decir que dentro de esto, él es el técnico, puede pasar nombres, sugerencias, pero me dijeron que él pasó la lista de puestos y donde sí él quiere tener injerencia un poco es en el volante central. Donde sí, ahí él pide la característica, nombre y apellido. Sí, exactamente. Sería más bien para esa posición donde él le estaría dando ya un nombre o nombres para que la directiva pueda negociar la llegada de ese futbolista. Sería el volante central, porque lo que me dijeron es que en este caso de Melgarejo no tuvo nada que ver ni el scouting y tampoco Facundo Saba. Fue ofrecido el fin de semana, así como cuenta también el presidente del Deportivo Luqueño. Finalmente recibió la aprobación, el visto bueno del Departamento de Fútbol, del presidente Juan José Zapac, y rápidamente se cierra todo esto con, primeramente de palabra y hoy con los papeles que estará firmando Rodrigo Melgarejo. Bueno, ahí está Rodrigo Melgarejo. Si busca un volante central, ¿Piri Mota sí o no? Porque volante central que necesita hacerlo tiene que tener carácter, cuanto mínimo buen juego, y porque Viera va a ser el sueldo, o Tavo Badilla. Pero, como decís, buscándole club a Cardoso Lucena, Piri Mota debe tener algún arreglo. ¿Va a continuar o no? Porque si me decís que busca central, un volante suyo, entre comillas, va a ser para que venga a jugar titular y que sea uno de los ejes del equipo, ¿no? Sí, uno cree que sí. A mí me dijeron que hay sondeos por Piri Mota, pero que el futbolista quiere quedarse en Cerro, por lo menos terminar esta temporada. Él llega el año pasado, Cerro le compra el pase de un contrato de 3 años, este sería su segundo año, y si bien hay sondeos, Piri Mota hasta el momento al menos prefiere quedarse en Cerro Porteño como mínimo hasta fin de año. Lo de Ángel Cardoso Lucena sí podría darse una transferencia. Hay equipos que están sondeando, incluso ya pidieron cotización y están aguardando en Cerro Porteño una oferta concreta para tomar una decisión sobre el futuro de Ángel Cardoso Lucena. Sería de México, ¿verdad? Sí, del fútbol mexicano, pero tampoco se descartan otros mercados. Sería el próximo en ser transferido en este plantel actual del Cerro Porteño. Bueno, Juanma, ¿algo más? Aguardar, esta noche viaja Robert Morales rumbo a México para firmar su contrato con el Toluca, así como lo anunciamos también el sábado. Hubo una posibilidad que viaje el sábado, pero finalmente finiquitaron todas las cuestiones con Cerro y ya hoy está viajando rumbo a México para firmar su contrato por el Toluca. Gracias, Juanma, un abrazo. Saludos para todos. Adiós. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales. @SolarBanco. Con Solar Banco, sí se puede. Empezamos en el 2005 con mucho empeño en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Vos nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso, en El Cacique tenemos un compromiso contigo, calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo, en Areguá, donde le tenemos el gusto y le tomamos el gusto ahora también en Itagua. Somos El Cacique. Bueno, no sé si tuvieron la ocasión de escucharlo, porque la verdad fue una nota bastante interesante, muchachos. Hablamos con José Pepe Cardoso y hablamos varios temas, ¿verdad? Lo central, selección paraguaya. Hablamos con él de el Toluca por la ida de Robert Morales.
Así que vamos a escucharlo a Pepe Cardoso en segundos nada más. Anoche, largo y tendido, charlábamos con Pepe Cardoso, José Saturnino Cardoso. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Sueño Lar renueva la sala de papá. Por eso, con las compras que realices durante el mes de junio, sorteamos un juego de sofás, una tele de 55 pulgadas y mucho más. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, sommiers y comedores nacionales y paga la primera cuota recién a los 30 días con nuestra financiación propia. Contactanos al 021-588-8100. Visita nuestra web www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueñolar. Petrosur bajó los precios. Activa Nafta 92 a tan solo 7.400 guaraníes al litro. Forza Nafta 96 a 8.850 y Forza Diesel S10 a 9.850 guaraníes. Petrosur, calidad internacional certificada al menor precio del mercado. El Pepe Cardoso al aire. El fútbol es así, nuestra gente es exigente en todos lados. Un profesional tiene que saber que lo mejor que debe hacer es disfrutar lo que hace. Cuando entra en el campo de juego, dejar todo. Puede jugar bien, puede jugar mal, nadie sabe. El fútbol es tan cambiante que ni el jugador mismo sabe si va a jugar bien, Bruno. Imagínate, igual usted de repente da una opinión y a lo mejor la selección viene muy bien, da una opinión, lo ves y dice, este no es lo que nosotros vimos hace un mes. Es parte del juego, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar siempre es tener una buena selección, un buen grupo. Yo creo que hoy en día hay muy buenos jugadores, siempre hemos tenido buenos jugadores nosotros. Para mí han pasado cosas raras muchas veces en la selección, en la elección del entrenador. Pepe Cardoso, así comenzaba hablando el tema selección paraguaya de fútbol. Vamos a volver hoy, por favor. Ahora me están enviando esto, Central da Bola. Dice lo siguiente: Cruzeiro quiere la contratación del atacante Derly González de Olimpia, de Paraguay. Central da Bola. 101.000 seguidores. Central 24 horas de noticias de fútbol. Cruzeiro, Derly González quiere la contratación del atacante Derly González. Vos sabés que le enviaron a mover esta mañana y yo busqué y ahí encontré lo de Rojas, lo único de Cruzeiro con jugador paraguayo, ¿verdad? Pero después vi que se hizo tipo no sé por qué entró hasta allá Paraguay, y tipo una encuesta entre los hinchas de Cruzeiro, ¿qué jugador paraguayo querés que venga? A lo mejor sonó como que un paraguayo, y había gente que votaba por Derly, pero había otros que también decían que él estaba parado, lesionado, y otras cosas, ¿verdad? Pero es lo que encontré hoy de esto. Acá hay un sitio que tiene su cantidad de seguidores importante, al que informa el tema de Derly, pero ¿para cuándo debe ser? Porque si vos decís agosto, Johnny, Brasileirao en pleno desarrollo. Cruzeiro no está jugando nada, no sigue equipo ascendido, ni Sudamericana, ni Libertadores. Y no tiene plata. Tampoco. Contrató a Elivelton Palacios, el colombiano, central, y no a Rojas. Se fue por un colombiano. ¿Vos crees cuánto puede costar Derly González? Yo no creo que lo transfiera. Acá el presidente de la Olimpia, Cardona, siempre fue muy tajante cuando, las veces que le hemos preguntado y la última charla que tuvimos con él, él dijo tiene que ser muy seductora la oferta, decía. Sí, más aún cuando Olimpia, Bruno, pagó por Derly. Olimpia ya pagó por Derly. Después tiene que pagar al banco. Pero Olimpia, Derly ya es del Olimpia, el 50%. Bueno, queríamos contar eso. Por favor, Pepe Cardoso al aire de nuevo hoy. Y el entrenador es muy importante en un proyecto, ¿no? No más que los jugadores, pero el entrenador es muy importante. Por eso es importante convencer al jugador, convencer el proyecto que hay y saber que el camino va a ser difícil, largo, estresante,
pero todo tiene que estar capacitado y todo tiene que estar preparado para lo que pueda venir. Ustedes como periodistas también, es normal que ustedes critiquen porque están criticando lo que ven muchas veces, ¿no? Son parte del juego, parte del fútbol, la gente lo escucha, la gente lo respeta, la gente lo critica igual a ustedes, o sea, es parte, la crítica es parte del juego. Yo me acuerdo cuando me iba a la selección, todo me puteaba y yo decía, yo tengo que ganar el cariño de la gente en base de jugar bien, de hacer goles. Mi función es hacer goles, terminar la jugada. Solo necesitaba hacer eso, porque de repente jugaba bien, pero la gente me exigía hacer goles. Y cuando no lo hace, porque es tu función, la gente se incomoda, es parte también de la gente que se puede incomodar. Pero yo siempre dije, lo tengo que ganar el cariño de la gente a partir del cariño que yo tengo con la selección, de la camiseta de mi país, de defender a muerte siempre, que puedo jugar bien, puedo jugar mal, puedo errar, puedo meter, es parte del juego, es parte del camino, es parte del crecimiento, pero uno siempre tiene que tener el orgullo, el cariño de vestir siempre la selección paraguaya, y cuando entro en el campo de juego dejar todo. Para mí eso es fundamental. De ahí podemos jugar bien, podemos jugar mal, nadie quiere jugar mal, pero armar una selección no es tan sencillo como muchas veces se cree. Necesita de camada de jugadores, mínimo necesita 14 jugadores para que pueda tener una buena selección, una selección que pueda pelear a la altura de los rivales que tenemos en la Conmebol. Entonces Paraguay ha estado muy bajo del nivel que ha demostrado siempre en la selección, pero hay que volver a construir una gran selección, y para eso todos tenemos que participar para que podamos ser nuevamente protagonistas de las eliminatorias, ¿no? Pepe, o sea, y te paso con Miguel Cáceres y Cristian Mareco, Nicolás Sosa, los compañeros. Hay materia prima, acá no puede haber excusas de ninguna laya en cuanto al tema de plantel de profesionales, de jugadores, te estoy hablando, Pepe. Sí, veo que hay buenos jugadores, lo que tenemos que buscar es armar un buen equipo, porque puede tener buenos jugadores, pero cuando no se consigue una armonía, si no se consigue buscar un objetivo común, es muy difícil. Escuché que estaban hablando de Julio Enciso, ¿no? Que de repente es individualista, también es parte del plantel, hablar con el jugador que sea muy individualista para jugar en equipo, porque al final que te va a llevar a clasificar es la armonía que pueda haber en el plantel, la armonía que pueda haber en el campo de juego, de saber que hay que jugar para el equipo, hay que jugar para Paraguay, no hay que jugar para el CISO, ni para el Mirón, ni para nadie, hay que jugar para la selección paraguaya, para que juntos podamos construir nuevamente una buena selección y que pueda aspirar a ir a un mundial. ¿Viste el partido de ayer, José? No vi, escuché pero no vi. No encontré, no pasó por ningún lado. Sí, porque dijiste algo muy cierto recién, no por tener jugadores con mucha calidad se tiene un buen equipo, y los cuatro del nivel ofensivo ayer, Almirón, Matías Rojas, Julio Enciso y Gabriel Ábalos, me parece que lo menos que tuvo Paraguay en ataque fue ayer una generación de gol, y es lo que cuestionamos. Es ya el momento en que el técnico ya debe tener una base o un estilo de juego que nos pueda permitir, con todo respeto, lo que es Nicaragua. Me parece que el nivel futbolístico de la selección de ayer tuvo que haber sido mucho mayor de lo que uno pudo ver en cancha, José. Ajá, eso es lo que tenemos que buscar muchas veces. Yo siempre fui crítico, y Bruno sabe por ahí, de nuestro fútbol, ¿verdad? Que tenemos que jugar más al fútbol, tenemos que ser más dinámicos, tenemos que más jugar con una intensidad diferente a lo que de repente jugamos nosotros en nuestra liga, porque eso te va a llevar a que cuando vaya a la selección o cuando te proyectes para ir afuera, te pueda costar menos de poder jugar y ser figura en tu equipo. Entonces, yo siempre digo de que a mí, por ejemplo, me gusta que mi equipo juegue bien, que tenga la posesión de la pelota. No te lleva nuevamente, muchas veces no te lleva a ganar los partidos, pero a tener la posesión de la pelota tiene el control del juego. Al tener el control del juego depende mucho de los jugadores en lo individual para poder ganar los partidos. ¿Por qué? Porque en esto es tan sencillo, se gana con goles. Entonces tenés que buscar un equipo sólido, un equipo que más en la eliminatoria, ¿no? A lo mejor ayer fue un amistoso en donde seguramente el técnico quiere ir viendo jugadores, lógicamente el estilo de juego tiene que ir mostrando partido tras partido, pero después empieza la eliminatoria, ahí ya no hay excusa, ahí hay que ganar. No sabemos cómo, pero hay que ganar. Ustedes ya vieron muchas veces que nos pasó, Venezuela no va y no gana en casa,
porque como juega el fútbol, ¿no? O sea, no me dejan mentir, juega mejor que nosotros, tiene la pelota, tiene la posesión de la pelota, te hace correr atrás de la pelota, que es el equipo que más se desgasta cuando corre atrás de la pelota, el que tiene el control del juego, que tiene la posesión de la pelota, tiene el control del juego, corre menos, y cuando no tiene, pues tiene que correr atrás de la pelota, ¿no? Y más cuando no eres efectivo, porque nosotros pasábamos, por ejemplo, no jugábamos bien, pero llegábamos 3 veces y hacíamos 2 goles. Sí, señor, exacto. Entonces, eso te lleva a ganar los partidos. Encima no defendíamos a muerte, ¿verdad? Teníamos jugadores extraordinarios que defendíamos todo, la verdad, y hacíamos un gol a pelota parada y defendíamos los 11, defendíamos a muerte para ganar los partidos. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, tener un equipo sólido, pero la selección no va a jugar mejor mientras nosotros no mejoremos la liga. Tenemos que mejorar nuestra liga, tenemos que jugar mejor, tenemos que jugar los equipos. Muchas veces hay muchísimos equipos que entran a no perder. Entonces esto te lleva a no tener una competencia fuerte, ¿verdad? A no tener una competencia interna fuerte, pocos son los jugadores que están acostumbrados a jugar fútbol y lo hemos demostrado en la Copa Libertadores. No, yo no estoy mintiendo, estoy viendo la estadística. La estadística me dice que de todos los equipos que representan la Copa Libertadores pasa un equipo. Sí. ¿Me entiendes? Y de repente los equipos bolivianos pasan más que nosotros, o Chile pasa más que nosotros. Los equipos colombianos actualmente en la Copa Libertadores tienen mayor rendimiento, por ejemplo. Los colombianos, digo. ¿Cómo? En la Copa Libertadores actual, los equipos colombianos están marcando la... Juegan muy bien al fútbol y compiten por la dinámica que hay hoy en día. Muchas veces a nosotros lo que nos cuesta es la dinámica. No sé, ustedes transmiten los partidos de la Copa Libertadores, yo veo la Copa Libertadores y hay un ritmo terrible, que es lo que nosotros muchas veces no tenemos en Paraguay en nuestra liga. Al no tener eso, cuando te enfrentas a esos rivales te gana. Te gana por a lo mejor puede tener jerarquía, pero te gana porque es más dinámico, es más intenso. Tiene más la pelota, te ataca más. Entonces, ¿cómo compites? Yo soy siempre crítico en ese aspecto. En el fútbol paraguayo tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar la liga primero para que podamos mejorar nuestra selección. Sí, esa intensidad, José Cristian te saluda, ¿cómo estás? Esa intensidad es la que nos falta a nosotros aquí en Paraguay, porque justamente así como estás diciendo, en Copa Libertadores, aquí hay, por ejemplo, no te voy a nombrar un jugador, pero un jugador que tarda 3 tiempos en pasar la pelota, en la Copa Libertadores no lo puede hacer. Cuando para la primera ya le quitan el balón. Eso tiene que venir desde las inferiores, ¿no, José? O sea, tenemos que empezar desde abajo como para ir teniendo esa intensidad también nosotros. Siempre fue mi preocupación de Paraguay. O sea, yo sufrí cuando salí de Paraguay, sufrí lo técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos poco en la técnica. Y hoy en día el jugador que no tiene técnica sufre para jugar. Estoy convencido de eso porque tuve la fortuna de estar mucho tiempo fuera y veo y he dirigido y muchas veces cuando vos traes un jugador paraguayo les cuesta un poco jugar en 1 o 2 toques, movilidad, dinámica, intensidad, nos cuesta un poquito, pero el culpable no es el jugador, o sea, claro. Tenemos tanta fortuna nosotros que vendemos jugadores extraordinarios, jugadores que han hecho historia en nuestro fútbol, que han hecho historia afuera y que nos han enriquecen nuestro fútbol, ¿no? Futbolistas como Chilavera, Marra, Chiqui, Ayala, jugaron en Atlético de Madrid, jugaron decir, ¿cómo puede ser que un jugador que no ha tenido inferiores muchas veces pueda jugar? Yo no tuve inferiores, por ejemplo, pueda jugar en grandes ligas. ¿Por qué? Porque fuimos jóvenes y nos adaptamos a ese fútbol, ¿no? Nos adaptamos porque fuimos jóvenes, tenemos ambición, tenemos sueño y a partir de ahí empezamos a trabajar para poder ser un jugador importante, ¿no? Lo que tenemos que buscar para mí, es trabajar más con los jugadores jóvenes. Pepe, vos sabés que le preguntaron al técnico de Nicaragua cuál era la diferencia que encontraba entre Uruguay y Paraguay y dijo la dinámica. Justo lo que vos estás diciendo. Claro. La dinámica, digo. La dinámica. Quiero preguntarte lo siguiente. No en vano te dicen el diablo mayor, ¿verdad? Porque sos el referente extranjero más importante de la historia del Toluca. Y se está yendo un paraguayo, Robert Morales. Pepe, ¿cómo ves esto? Porque mira que el Toluca invierte $6 millones en su pase, compró el 50% de Cerro, le compró el 25% al jugador, que era parte de eso, era su pase el 50%, después le termina comprando el 50%, le hace le prepara un contrato de 4 años. Entonces hay un convencimiento, entiendo, del Toluca. ¿Cómo ve esto de Robert Morales al Toluca, Pepe?
Mira, yo lo vi a ese chico cuando empezó a jugar ahí en Cerro y sí me llamó la atención. Conozco a su representante, fue mi compañero ahí en el curso, entrenador, y me acuerdo que él me llamó y me dijo, tengo un jugador, es él, te parece mucho, pero todavía no había debutado, me dio el nombre y todo, pero cuando lo vi debutar me pareció un jugador muy interesante, ¿no? Después tuvo una lesión grave, se está recuperando, pero yo creo que es un jugador que si viene convencido y si viene con la ambición y con el sueño de poder conquistar México, conquistar Toluca, puede ser un jugador, puede llevar a ser un jugador interesante para el fútbol mexicano. Y bueno, yo soy feliz cuando viene un paraguayo. Yo siempre digo que Toluca siempre tiene que tener un paraguayo. Cada vez que tiene siempre le va bien, y cuando no tiene no le va bien. Estoy convencido de que Toluca siempre tiene que tener un paraguayo. Siempre he hablado con el dueño de que Toluca tiene que fijarse siempre a traer un jugador paraguayo, y ahora me pone contento que nuevamente pueda venir jugador de Paraguay a México, y tiene que venir más para poder que sea nuestro fútbol y que los futbolistas paraguayos que vengan a México vengan convencidos de triunfar. Pepe, ¿vos crees que te parece? No, yo te digo lo que me dijo cuando el representante me dijo, él tenía creo que 16 años, 17, me dijo, estoy armando un jugador, estoy viendo un jugador que te parece mucho cuando jugabas, ¿no? Todavía él ni debutaba en primera. Sí. O sea, yo estoy dando un comentario que yo hablé con, una referencia. No, pero amigo, te pregunto si crees que te parece. Más o menos, me gusta la zancada que tiene, me gusta cómo se mueve en el área. Yo me fijo mucho en el movimiento del delantero. A partir de ahí analizo si es goleador o no es goleador, porque hay dos tipos de 9, ¿no? Yo siempre digo que hay dos tipos de número 9, de centro delantero. Aquel centro delantero que pivotea bien, que sale, que es inquieto, y está el goleador. Entonces el goleador me fijo mucho cómo se mueve en el área, aquel que intuye bien, que tiene olfato, que aparece siempre en los rebotes, que aparece siempre en un espacio en donde él mismo generó el espacio. El goleador aparece siempre en el espacio en donde nadie cree que va a llegar, y eso es la intuición que debe tener un centro delantero. Entonces yo siempre analizo eso, ¿no? Si el centro delantero realmente es goleador o es un buen 9, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que catalogar bien al delantero. En algunas cosas sí me parece, veo que tiene una buena zancada, salta bien, aguanta bien, veo que hace buenos goles, que yo hacía poco, pero yo nada más empujaba, pero tiene alguna cosita que esperemos pueda seguir madurando, seguir creciendo como centro delantero, porque eso seguramente nos viene bien a todos, ¿no? De que él pueda venir a jugar bien en Toluca, después su aporte para la selección va a ser muy importante. Por eso cada vez que llega un jugador paraguayo a México, yo siempre trato de guiarlo un poquito, de hablarlo, de decirle que tiene que ganarse un lugar, venirse con la ilusión de quedarse mucho tiempo, no solamente venir por cumplir un sueño, de venir, ya estuve en México un año y me regreso a Paraguay, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que tenemos que cambiar, venir a triunfar, venir a conquistar, venir a dejar huellas importantes, que eso le va a dejar bien parado a él. Por lo tanto, si él crece como futbolista, eso va a fortalecer mucho a la selección paraguaya, ¿no? Ya muy vinculado con el fútbol mexicano, y de hecho está ahí. ¿Tu opinión sobre lo de Diego Coca? Diego Coca. Sí. Es increíble, el fútbol mexicano está pasando por un proceso terrible decisión, la verdad no la esperaba. El fútbol mexicano está en un momento donde están totalmente perdidos los directivos, los de la federación. Es increíble lo que la gente que está tomando decisión, cómo están tomando la decisión, ¿no? Es impresionante, todo le culpan al entrenador. Para mí México está pasando por una crisis de futbolistas, que hay pocos futbolistas como anteriormente lo tenía, era el gigante de la CONCACAF, le ganaba a todo el mundo. Hoy en día ya no es el gigante de la CONCACAF. Canadá lo ha debancado Estados Unidos. Para mí Canadá y todo, Estados Unidos, Canadá. Estados Unidos, Canadá, por la forma como trabaja Bruno. Por eso estoy diciendo, tenemos que trabajar con los jóvenes. Totalmente. Estados Unidos manda a los jugadores gratis a Europa, tiene jugador joven y 17 años, manda a Europa gratis. Todos los días decimos, Pepe. Y le dice, ¿sabe qué? El problema son los dirigentes, ¿sabes cuál es el problema, Pepe? Son los dirigentes que acá vos le decís,
vamos a sacar al jugador, no, 3 millones de dólares, 5 millones, ni 20 partidos no tienen primera, y es una locura el fútbol acá, de gente que... Le estamos volviendo locos a los jugadores, ¿no? Le estamos volviendo locos a los jugadores. Los jugadores ya no te preguntan, tú llamas a un jugador y lo primero que te dice, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Me entiendes? Bueno. Sí, se volvió muy comercial. Ya no hay ese cariño, perdimos el cariño que había el fútbol, el amor que hay en el fútbol se ha perdido, todo es dinero. Entonces lo volvemos loco al jugador antes de ser un gran jugador. Y ganan plata muy rápido, o sea, se llenan los bolsillos en un año. 50.000 guaraníes, Bruno. Arranqué ganando 50.000 guaraníes, cuando me fui a Europa ganaba 300.000 guaraníes. Cuando me fui a Europa a los 18 años ganabas 300.000 guaraníes. Ahora no puedes traer un jugador porque te piden fortuna. Entonces lo que tenemos que buscar es formar buenos jugadores, pero a la vez que ganes cuando realmente juega, ¿verdad? No cuando jugó bien un partido. Nosotros le volvemos locos a los jugadores. Muchas veces pasa mucho en México. Hace un buen torneo, un semestre espectacular, el próximo año le ponen un sueldo de $50.000. Descomunal. O sea, Robert Morales. Año con $50.000. Pepe, Robert Morales se está yendo por $100.000 por mes. Sí, esperemos que priorice lo que le llevó a ganar esos $100.000. ¿Me entiendes? El fútbol, así mismo. Es que se enloquece. El fútbol, hay que amar el fútbol. Yo soy un enamorado del fútbol. Veo fútbol 24 horas y estoy tan agradecido al fútbol. Soy lo que soy gracias al fútbol. Todo lo que tengo es gracias al fútbol. Entonces soy un tipo que cuida mucho ese aspecto. Cada vez que los jugadores paraguayos vienen siempre les digo, disfruta lo que hace. Hay que disfrutar el juego porque es lo que te va a dar mucho más. O sea, depende de ti hasta dónde vas a llegar. No depende de nadie más. Yo siempre digo que el que no llega muchas veces culpa a toda la gente, ¿no? El fracasado le culpa a todo el mundo. El ganador es siempre porque es tenaz, porque cree en su capacidad, porque trabaja, disciplina, entrega, profesionalismo. Eso te va a llevar a crecer mucho como profesional, a aprender de tus errores, saber que el fútbol es de errores. Entonces, cuando más cometes, si uno está preparado, está capacitado para triunfar, eso te va a ayudar mucho a no volver a cometer los muchos errores que ha cometido anteriormente. Entonces, esperemos de que se pueda tomar mejores decisiones en ese aspecto, ¿no? El jugador de fútbol tiene que se perdió ese amor que había en el fútbol. Anteriormente se jugaba porque se quería jugar al fútbol. Ahora hay que exigir al niño que juegue porque va a ganar dinero. Entonces, muchas veces sin talento llegamos y lo que tenemos que buscar es explotar el talento que tenemos. En Paraguay hay muchísimos jugadores extraordinarios que tenemos que trabajarlo, tenemos que formarlo no solo para jugar en Paraguay, sino para jugar afuera, porque eso va a enriquecer mucho a la selección paraguaya, ¿no? Pepe, para cerrar, a Nina de yo pues Tereilla, ¿hacen por llegar tu diablo mayor acá, tu vino, hermano querido? No se puede venderse, pero ahora en diciembre voy a ir, le voy a llevar allá a los amigos algunas. Vení para visitarnos, Pepe, vamos a hablar de fútbol acá me encantaría. En la radio, ¿en serio? No, es increíble para mandar, si te mando una botella de vino, me cobra como que te mandé 100. No, mejor que venga acá y saber que vamos a compartir, vamos a hablar de fútbol y vamos a brindar y... vení, cuando estés por acá avisarnos, Pepe. Yo le vuelvo loco a todo, porque me encanta hablar de fútbol, me siento... No, pues muy apasionante escucharte. Mira que estamos teniendo 32 minutos de entrevista y es apasionante, porque realmente es escucharte a vos y... vos sabés que estaba pensando... Y es alguien que puede... Me ocupo mucho en ese aspecto, Bruno, que soy paraguayo y sigo la Copa Libertadores y me queda cuando veo que otra vez quedamos eliminados todos los equipos, ¿verdad? Olvídate de los colores, ¿entiendes? Es por el país, por los jugadores, pero necesitamos hacer algo diferente de lo que estamos haciendo. Lo que nos lleva a entender es que llevamos tres mundiales sin poder competir y muchas Copas Libertadores sin poder competir a lo más alto que pueda. Y Paraguay tiene condiciones, tiene jugadores, tiene posibilidad de volver a competir. Entonces depende mucho de todos para que todo pueda aportar su arenita y volver a ponerle en el lugar donde se merece estar Paraguay. Gracias, Pepe. Te esperamos en cualquier momento y vamos a seguir charlando de fútbol siempre, que es muy apasionante contigo. Realmente es increíble. Gracias, Pepe. Muy amable. Seguro que sí. Saludos, Bruno. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
Hay comidas que te hacen acordar a algún momento. Por ejemplo, si te digo San Juan, pensás en butifarra. Ahora, cuando digas San Juan y pienses en butifarra, vas a pensar también en Don Juan, porque Don Juan te presenta una deliciosa butifarra de pollo, especial para que disfrutes un San Juan diferente. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Hacé tu pedido de butifarra de pollo al 021-729-1717. Listo para ser de raza fuerte. Celebra el aniversario de Itapervilla con la Forranger. Ahora disponible en 50 cuotas sin intereses. Conquista caminos, desafía terrenos y descubre tu espíritu todoterreno. Visítanos y aprovecha esta oferta única en Itapervilla. Llámanos al 021-671-900. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas 1649, Casi San Martín. Candilejas. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR con todas las tarjetas de crédito del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. Bueno, Federico, Dani y Johnny, hablaba de la diferencia el técnico de Nicaragua y que lo planteábamos con Pepe Cardoso porque él exponía el tema del ritmo de fútbol que se tiene hoy día. ¿Cómo? El técnico de Nicaragua, el fantasma. El fantasma Figueroa. El viejo, es un técnico muy chileno. polémico en Chile en la década pasada. Incluso él aspiraba a ser técnico de la selección chilena. Anduvo muy bien en Cobreloa. Es un personaje, pero... Y a él le preguntaron, Federico, después del partido, así qué diferencia encontró con respecto a Uruguay y Paraguay. Uruguay venía a ganarle 4-1. Y él habló de la cuestión del ritmo futbolístico, de la... ¿Cuál es la palabra que utilizó con esa actitud? Pero era... sí, ritmo, básicamente ritmo, ¿verdad? Porque... Y él dijo, y Pepe Cardoso abordó la misma cosa, o sea, él habló de la misma situación, de la diferencia que hay entre un equipo y otro. Ya me van a ayudar acá los amigos del WhatsApp, los compañeros, pero hablaba de la cuestión relacionada al ritmo, al fútbol sostenido, la diferencia que encontró entre Uruguay y Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo ustedes lo vieron a Paraguay? A lo mejor velocidad. Estoy buscando acá en mi archivo, porque quiero utilizar la palabra exacta. ¿No tenés la parte de Pepe Cardoso cuando habla de la selección hoy, por favor? Federico, ¿cómo viste a Paraguay? Yo lo vi como un equipo con cosas interesantes hasta los 20 minutos, admitiendo la fragilidad del rival, ¿verdad? Y después lo vi como un equipo que se desorientó, que hasta pudo recibir la dinámica. La dinámica. Gracias a los compañeros, gracias, Cristian Eduardo. Dinámica y la intensidad, hablaba. Está bien, porque velocidad tuvo Paraguay, aceleración terminó en eso, ¿no? Pero te digo, los 20 minutos iniciales, jugando como un equipo, después cayó ya en el tema del individualismo, el tema del desencanto famoso, el público tuvo un público muy amable, hasta tuvo otra actitud, ya después
de esos 20 minutos y lo mejor que le pasó el ingreso de Kaku, ¿verdad? Que para este tipo de partido realmente bien, un partido donde hay que poner la pelota, me parece que fue la figura. Estaba mirando la contratapa de ABC que siempre hicimos goles cuando estuvo él y que no se perdió nunca. Está claro que los técnicos anteriores no tuvieron mucha fe porque él jugó contra Bolivia Copa América, eliminatoria contra Bolivia y contra Venezuela, el famoso partido donde hace un gol. Después nos lo pusieron contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay. No sé si porque no es de recuperar, pero realmente le hizo muy bien, interpretó bien al Mirón. Me llamó mucho la atención la actitud de Enciso de vuelta en el segundo tiempo y el final de ese partido de Julio Enciso. ¿Actitud en qué sentido? ¿Actitud futbolística? No, la negativa. Individualista. No, en el segundo tiempo no la tocó. Yo creo que Romero Gamarra se sintió mucho más identificado con Almirón y los mejores pases fueron para Almirón y sacó el del gol, ahí hasta pase de triangulación. A mí me llamó la atención lo de Enciso en una jugada en el segundo tiempo donde sí, él se cierra y entre tres se mete en el bosque y genera una reacción muy fuerte que se vio por la TV desde el banco, se habrá visto en la cancha seguramente. Y después cuando termina el partido y todos festejan y él se arrodilla y pone la cabeza en el piso como si hubiera perdido el partido, ¿verdad? Creo que después abordó, Barro Queroto dijo que estaba triste, que quizá esperaba hacer su partido, no lo hizo en el primer tiempo, fue muy bueno, fue el que levantó a la gente, con grandes jugadas se jugó más en su sector, pero en el segundo tiempo tuvo esa actitud negativa que alguna vez le reclamamos de aquí, que ojalá vaya cambiando, ¿verdad? Porque no importa quién haga los goles, si Romero Gamarra tocaba más con Almirones, porque primero se movió en esa zona de la cancha, y después Almirón le daba la apertura, el pique corto. Me gustó la entrega del lateral Cáceres, perdiendo alguna pelota, pero me parece que de todo lo que probamos hasta ahora, el que mejor el movimiento del lateral mostró fue él. Sabe cuándo ir, en qué momento, incansable. Yo estaba pensando qué difícil que hacer para el chico y para sus compañeros que, primero que se conoció hace 3 días con los muchachos, ¿verdad? Capaz no pensaba, capaz que uno lo miró de reojo, después comenzó, como decía, a llamar la atención algún chiste por el tema de la oreja, ¿verdad? Ahí dentro del plantel, pero jugar ante... ¿Qué te preguntaba por él, Federico? Con el compañero ¿Quién era? ¿Viste? Te dije el sábado que iba a ser así. ¿Quién es el 20? Te dije el sábado que iba a ser por él y por Ábalo, seguramente preguntaba mucha gente, y ¿verdad? también por Brian Ojeda. Está bien, por Brian, sí. Que también hizo un buen primer tiempo, después el segundo, yo no lo he dejado fuera a Gómez, ¿verdad? Pero fue una lesión de Guillermo, pero es difícil porque la selección de Nicaragua ya trae, cuando termina el primer tiempo, Bruno, era casi la misma sensación de siempre. Nos metieron 2 situaciones que pudieron haber sido gol, que pasaron a metro de palo, y Paraguay terminó el primer tiempo equivocándose mucho. Por eso rescato lo de Romero Gamarra, la idea está, hay que ver cómo se plasma, ¿verdad? Junior de lateral para un partido local todavía, y no. Es que le cuesta a Federico, él se va al ataque, y después, como tiene que acomodarse, porque él no tiene ese remate seco a la carrera. Él y ahí tiene se arma la defensa. No, si no, él no puede estar a la misma velocidad de Enciso para hacer una pared de Almirón, de compañía. Ahora lo pivoteando bien, tuvo mucha paciencia porque en el primer tiempo no lo buscaron mucho. Era entre Almirón, Enciso, los laterales. Pero hay materia. Villasanti muy bien en el primer tiempo. Hay que decirlo, creo que para mí me gustó mucho Villasanti, Enciso en el primer tiempo, en el mejor momento de Paraguay, y después a revisar varias cosas. El Kili casi no tuvo trabajo, pero está el tema de nuestros ases. Apareció uno, el otro en el primer tiempo, lo del Cito, que repito, levantó a la gente con jugadas productivas en el primer tiempo porque eran para adelante, pero me llamó la atención cómo él se sintió mal, no estuvo a gusto en la última parte del partido, ni cuando terminó el partido. Volvió a hacer ese gesto de Federico al compañero. Y después cuando se tira al piso y se pone ahí contra la... Por eso se había ganado el partido. Yo a él lo quiero calificar por la cuestión futbolística. Pero porque eso a la formación... me imagino le va a hablar contra Perú, no se le habló, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando dijiste que está bien lo que hizo? No sé quién dijo acá lo que hizo. La primera que hizo el técnico inglés, que
hizo pública su crítica. De Chervi. Yo dije que estaba bien y Bruno dijo que estaba mal y habíamos discutido. Sí, porque yo creo que eso tiene que hacerse intramuros, o sea, pero habíamos discutido sobre eso. Y por eso yo digo que Guillermo le va a hablar a él en privado. Barro Quiloto, apenas termina el partido, cuando vio su actitud, lo paró ahí y fue a buscarlo y le habló ahí, adelante de todo. Porque yo creo que son cosas que él tiene que, con la riqueza que tiene que darse cuenta que esto en el fútbol se usa mucho. Pero había mucha ansiedad de los jugadores. Claro, no, sí, total. Eso sí, también hay notaba. que entender. Y un chico de 19, pero tiene que mejorar porque si nosotros jugamos así contra Perú, no se puede jugar con ansiedad contra Perú, que es el primer partido. Después tenerlo de Venezuela, tenerlo de Bolivia, tener Argentina. Esos son partidos de alta concentración en la que vos... Yo entiendo el individualismo, la categoría, la calidad que tiene Julio Enciso, pero él solo, o ya le pasó a Almirón tiempo atrás. Ustedes se acuerdan que Almirón quería hacer lo mismo. Y Almirón ahora maduró y el que tiene que madurar es Enciso. Y bueno, y yo creo que a eso hay que apuntar, ¿verdad? Porque él, después de 20 minutos brillantes en el primer tiempo, donde mostró la pucha, quiso hacer el gol contra el City 3 veces seguidas. Siempre la misma jugada, arrancando ahí, ¡boom!, al segundo palo al ángulo y no salía. Hay veces que no sale. Me parece que eso le frustró a él, y si se frustra a él no sirve porque es un gran valor. Otra cosa que me llamó la atención, que hace mucho no veía en un equipo paraguayo, la fila que hacían los muchachos de Nicaragua para la camiseta de Almirón. Impresionante. Vos sabés que entra uno y le hace la seña y Almirón ya le dice, se la prometió al que... Y después cuando terminó el partido venían todos los muchachos de Nicaragua. Fíjate lo que es. Y el calor, la gente. ¿Hace la cuánto la selección estaba abandonada prácticamente? Y yo creo Nadie quería ver la selección, ¿verdad? Pero se va a volver a eso si es que contra Perú no se gana. No, claro. No, o sea, lo del domingo era una ficción desde ese lado. Claro. Otro público. Yo me fui, justo cuando terminó el partido, me fui a un súper, la cantidad de gente que volvía a la cancha, padres con niños. Yo sé que no volvían con una cara muy... Es como que faltó algo, ¿verdad? Pero realmente esos primeros 20 minutos fueron para gozar. Y creo lo del pase de Caco Almirón, que por fin llegó el gol y que Almirón hizo su gol, me parece que fueron los momentos más importantes dentro de lo que fue, como decir, una fiesta, ¿verdad? Pero hoy, por ejemplo, Perú perdió mal contra Japón, 4-1. Japón lo peloteó. Bueno, Japón también le había ganado 4-1 a Paraguay, aquella. Exacto. Y vos sabés que los dos partidos me pareció ver lo mismo. Pudo haber terminado un ritmo totalmente diferente. Gustavo Costa dijo que no tiene nada Bolivia. Acá me piden para ir al Mundial, pero no tenemos jugadores, no tenemos delantero, traen delantero de afuera. Lo único que salieron era un par de defensores, dijo, Venezuela tiene 7 partidos invictos. Sí. Y después está el resto que están por ahí en otro nivel, ¿verdad? Bueno, de hecho, esta tarde juega el grueso de los sudamericanos. Colombia-Alemania. Hoy Colombia va contra Alemania. Por Japón. Perdió 4-1. Sí, lo que estamos diciendo. De eso estábamos hablando recién, Johnny. O sea, Colombia va contra Alemania, hay duelos entre sudamericanos. Esto que ya hablábamos, que Guillermo, segunda fecha FIFA consecutiva, que prioriza esto de haber hecho grupo. Pero casi todas las otras selecciones, independientemente al nivel, porque a mí también Uruguay, por ejemplo, creo que va a jugar contra Cuba. O sea, Uruguay hizo una fecha FIFA con 2 equipos de béisbol, ¿verdad? Nicaragua y Cuba. Pero Bielsa los quiere tener y también mostrar en cancha. Y después otras selecciones, pero el grueso va a estar jugando el día de... le ganó Dominicana por goleada. Hablando de selecciones de otro deporte. Sí. En un mundo cada vez más conectado, vos creces cada vez más. Contigo tenés la mejor experiencia para estar siempre conectado. Por todo esto y más, te decimos que todo es contigo y que todo contigo te conviene muchísimo más. Empezamos en el 2005 con mucho empeño en un modesto salón, pero con la ilusión de ser grandes. Vos nos hiciste grande, nos dejaste entrar a tu casa, a tu negocio, a tu corazón. Por eso, en el Cacique tenemos un compromiso contigo, calidad y precios bajos. Estamos en Luque, donde empezó todo, en Areguá, donde le tomamos el gusto, y ahora también en Itagua. Somos el Cacique. En Inverfin encontrá todo lo que necesitas de manera fácil, rápido y cerca. Muebles para el hogar y la oficina, electrodomésticos, TV y audio, equipos de climatización, jardín y herramientas, productos de gimnasia y además motos.
Visita cualquiera de nuestras tiendas en todo el país o ingresa a la web www.inverfin.com.py. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. La variedad de fiambres Ochi como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Quiero dividir en dos el bloque internacional. Una tiene que ver con Nkunku, el jugador que estaba en el Leipzig y va al Chelsea, 60 millones de euros. Y veo que ahora Chelsea también va por Tchouaméni, el francés del Real Madrid. En la segunda parte de división, el tema de los que le dicen no a Arabia Saudita, a Emiratos Árabes, son Arabia Saudita. Son, le dijo ya no, Lukaku le dijo no oficialmente. ¿Quién es otro que le dijo no? Mira que le ofrecieron muchísimo dinero a Son. ¿Cuánto le ofrecieron a Son? A Son, a diferencia de lo que van libre, el equipo saudí ofreció pagarle al Tottenham 60 millones de euros por el pase. Y a Son 30 millones de euros por año durante 3. O sea, darle el triple lo que gana y justamente... Y Modric una cantidad importante también, claro, y justo no hoy... No como la Cristiano, Benzema, pero... No, están... Claro, porque le están apuntando fuerte los de Arabia Saudita. Entonces, después del amistoso que tuvo Corea hoy contra El Salvador, ahí el jugador dijo, no, yo estoy concentrado y yo quiero seguir jugando en la Premier. Imagínate vos el dinero. ¿Y quiénes son los que ya le aceptaron y están? Benzema a la cabeza. Arranquemos con Cristiano Ronaldo, Cristiano que Ronaldo, es el pionero. El pionero, ¿verdad? Sí. Benzema, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté 100 millones de euros año. Yo ya perdí los números. No, yo te estoy diciendo que yo tengo clarísimo los números. No, es que no, perdí en el sentido Benzema, que ya no tiene sentido. Benzema se fue por 400 millones a año. De hecho, si vamos a una cuestión... Es una locura. Si vamos a una cuestión, Messi también es uno de los que le dijo que no. Porque y para vos él también había. El presidente, uno de los propietarios, el mayor accionista del Inter de Miami, hizo una entrevista ayer y confirmó que el salario de Messi es de 60 millones de dólares año, más merchandising, y también él va a tener acciones en el club por los partidos jugados. Por eso cuando salió la información se burlaban que era 60 contra 600. 600 de Arabia para Messi y 60 para Messi del Inter. Y decían, mira cuántos ceros menos. Porque siempre se manejó eso, lo que está diciendo ahora Bruno, el tema de las acciones, el tema de seguir dentro de lo que es el club. Ahora digo, el tema del cargo de embajador eso sí, se mantiene. Eso ¿No se enojaron los muchachos? No. Ajá. Porque con Messi están apuntándole hasta el 2030 para otros cargos también. ¿En el Inter de Miami? No, en Arabia Saudita. En Arabia. Sí, él es embajador. Él es influencer de Arabia Saudita. Sí, no, es que él ya está, él va a ser uno de los rostros del Mundial, o sea, hablando literalmente, va a operar para Arabia Saudita, para el Mundial. No, para organizar el Mundial. Y si Argentina va para el 2030. Argentina y Portugal van por el 2030 y probablemente Cristiano Ronaldo y Messi tengan que hacer lobby para el 2030 de Arabia Saudita. Mira vos. Y bueno, amigo, ¿qué vas a hacer? Los petrodólares. No hay otra que... Hay gente que ya tiene sus petrodólares, ¿verdad? Pero... La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos, ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Personal de PMT ya liberó la avenida Aviadores del Chaco y Santísima Trinidad frente al Colegio Vicente Ignacio Iturbo.
Iturbe, donde un ómnibus obstruía un carril debido a un desperfecto mecánico. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Lo que creo que ya le está llamando Federico a Ariel a avisarle sobre el error. No, es un maldito, es una maldición del bloque, hermano. En serio, no. Dale, cerra. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos, como la marca más recordada y reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lácteos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chartitzer. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. ¿Qué pasó con la pregunta de Chun? Dice, no tuvo respuesta, me está diciendo alguien acá. Ya vamos a seguir tema de debate de la selección, muchachos. La noticia hasta acá me parece que pasa por lo de Melgarejo, ¿verdad? Rodrigo Melgarejo, nuevo fichaje, hablábamos, una mini novela. ¿Qué decía el presidente Luqueño hoy con relación al caso Melgarejo? Lo que decía el representante Arrece, porque Rodrigo Melgarejo, 21 años, nuevo fichaje de Cerro, 1 año a préstamo con opción a compra proveniente del Celaya de México. Estuvo antes en Perú, en Panamá, se inició en las inferiores de Capiatá. Y es Celaya con C, no es con Z. Celaya el club. Con C. Sí. Y Rodrigo Melgarejo, el nombre del chico, del jugador. Bueno, viene a fichar por Cerro Porteño. Estaba como para venir a Luqueño, pero al final le convenció más lo del Cerro Porteño. ¿Qué decía Rece y lo del presidente del Sportivo Luqueño hoy, por favor? El arreglo es por un préstamo de 1 año, con una acción de compra, entonces va por 1 año por ahora. Y Rodrigo está ahí mismo en Paraguay, se presentará esta semana seguramente. Estamos, ya está todo casi concretado con Cerro, estamos en tema de contratos, pero sí, Rodrigo va a ser jugador de Cerro Porteño. Entró una oferta del club de Cerro, del club que es hincha Rodrigo también, entonces al final tomó la decisión de aceptar la propuesta de Cerro, que es importante, ¿no? También para el jugador y para todos. Bueno, ¿y lo del presidente, perdón? El presidente Rodríguez dijo, teníamos todo, venía para firmar, ya estaba, hablé con el presidente de Celaya, habló inclusive de intercambio de documentos, ¿verdad? De propuestas, sí, ya todo lo demás. El jugador sin firmar había aceptado. Preguntaba todos los días cuándo iba a venir el Luqueño. Dijo. Venía para jugar porque le transfirieron a Olmedo al fútbol mexicano, iba a ser el compañero de dupla de Pablo Aguilar. Cáceres lo quería. Y bueno, y ahora viene a Cerro. Ese es el punto que decía Rodríguez, que está aprendiendo de a poco también en este año y medio de presidencia el mundo de las contrataciones, ¿verdad? Como uno se cuida no filtrar y por el camino desviaron al que era jugador de Luqueño. Nosotros hace como 2 meses atrás que lo venimos mirando al chico, un chico que no estaba en el ojo del fútbol paraguayo. Iniciamos las conversaciones con el Celaya, dueño de sus derechos federativos, directamente la comunicación de presidente a presidente, ¿verdad? Yo directamente con Carlos Benavides, que es el presidente de Celaya. La semana pasada acordamos con el Celaya en todos los términos del contrato con el chico. El jueves pasado ocurrió específicamente eso. El sábado se terminaron de confeccionar toda la documentación, la parte formal, trabajo entre abogados, el Club Deportivo Luqueño Celaya. El domingo nosotros firmamos toda la documentación. Lo estábamos esperando al chico a la tarde, que estaban altos, celebrando el Día del Padre con sus abuelos y otras personas más. Y bueno, de repente cae la noticia de que cae la negociación sin que absolutamente nadie del Celaya, ni menos de parte del chico, nos explique qué fue lo que pasó. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Maquinatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Maquinatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Maquinatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Felicidades, Elvio Rojas, representante de Robert Morales. ¿Cómo estás, Elvio? ¿Qué tal, Bruno? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los muchachos? Bien, bien, excelente. Ayer hablábamos con Pepe Cardoso y no sé si fuiste vos o quién fue el que le dijo que Robert Morales tenía cosas de él, de que le parecía a Robert Morales, le habían dicho a Pepe Cardoso, Elvio. Sí, solemos hablar de vez en cuando con Pepe porque también fue mi compañero en el curso de técnico en la Escuela Nacional de Educación Física. Bueno, Elvio, y se da el tema del viaje, la expectativa que genera seguramente en Robert, lo de Cardoso, que fue un fenómeno en el Toluca, fueron varios jugadores también paraguayos, el lindo tiempo, y contanos cómo vos lo ves a Robert, lo futbolístico te pregunto, de lo mental, apto para el desafío, se viene el viaje, ya está bien metido en lo que va a ser en la nueva empresa. Sí, totalmente. Ya lo veníamos soñando hace más de 3 meses, desde que yo estuve en México. Entonces, estamos más ilusionados y también con la mochila puesta, ¿verdad? Porque esa mochila del PP no es tan livianita, ¿eh? No, estamos hablando de, ¿cómo se llama? El Super Diablo, ¿verdad? El Diablo Mayor. El Diablo Mayor, un tipo que hasta fue accionista de parte del estadio Nemesio 10 de Toluca, se hacían remeras, no, una leyenda realmente, y sin duda que le van a preguntar eso y lo habrán hablado en un momento con Robert seguramente cuando se definió que iba a ir al Toluca, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo creo que todavía, a lo mejor cuando estemos allá y hagamos toda la presentación, vamos a tener tiempo para charlar con Pepe, a pesar de que él está por Guadalajara, ¿verdad? Pero igual, él está más que ilusionado y convencido de que aquello le va a venir muy bien a él. Elvio, y tu caso, una cosa de pensar, porque en poco tiempo transferiste 2 jugadores jóvenes, en muy buen dinero, a 2 clubes grandes como Cruz Azul y Toluca, realmente una gratificación muy grande, más allá de lo económico, en lo personal, por hacer estas grandes transacciones. Sí, totalmente, porque no es fácil. Y imagínate, yo siendo de otro club, soñando tener jugadores ahí, me tuve que mudar para la vereda de enfrente y tener semejante jugador para hacer una super gran transferencia. Elvio, y no es común que una transacción de este tipo, con el 50% del club, en este caso Cerro, y el otro 50% de ustedes, vos, el jugador, ¿eso no generó alguna dificultad o hasta se puede decir que facilitó para que se llegue a este final feliz? No, yo más bien después de la experiencia con Juan creo que habrá facilitado y bastante. Ahora no es lo común, no es peculiar por el hecho de que esto lo he soñado yo, lo presenté el proyecto a Cerro Porteño me abrió las puertas y ellos, como cualquier entidad, de repente a lo mejor ni soñando también tenían aquella posibilidad de que llegue a ser Robert lo que hoy es, porque en aquel entonces, cuando yo lo presento, al principio era solamente 1 la cláusula, después fue 2, cuando era 2 teníamos todo para salir para Fortaleza y el profe, por suerte, me dijo que no era el momento, que le deje nuevamente una temporada, que él iba a hacer iba a explotar recién en ese tiempo, y lo fue así, lo escuché a Chiqui y lo dejé, y hoy estamos
aprovechando este momento, ¿verdad? Pero en el sentido de que yo te decía que no era común, es por el hecho de que es como que yo me vaya a ofrecerte un proyecto y ni estás creyendo, pero como es gratis, ¿por qué no? Enhorabuena, que venga y lo intentemos, ¿verdad? Y así fue, y el proyecto yo lo soñé, que yo estaba más que creidísimo de que lo iba a ejecutar, hoy después de 8 años llega a su fruto. Ellos le hicieron un seguimiento acabado. ¿Cómo fue que se dio lo del Toluca? Porque, Elvio, no es habitual que apuesten apuesten tanto en una ficha así, en la que dicen, vamos a hacerle contrato de 4 años. Entiendo, eso está confirmado, ¿verdad? Son 4 años de contrato, ¿verdad, Elvio? Sí, son 4 años de contrato. 4 años de contrato. Le compran a Cerro, y según lo que nosotros manejamos es que le habían propuesto a ustedes 25%, compraron los 25%, después ya compran los otros 25%, se hacen dueños del 100%, es decir, que hay una confianza en el jugador, Elvio. ¿Cómo fue que se fue dando esto del Toluca y el traspaso de la Pantera? Bueno, en realidad a él lo eligen ya por lo que hizo, hasta antes de la lesión. Lo único que estaban esperando es que vuelva de nuevo y vuelva con todo, ¿verdad? Con todo en el sentido ya recuperado totalmente de la lesión, ¿verdad? Porque hoy todavía Robert no volvió al 100%, ¿verdad? Pero ellos ya lo tenían. Hace 3 meses y medio, cuando yo fui, yo ya inicié la proyección y simplemente estábamos esperando de que apenas, si es que salía Charlie, el elegido era Robert. Eso nosotros ya lo teníamos. Y después nomás de por ahí surgió algunas cositas, pero tranquilo, ya quedaron otra vez las tuercas y los tornillos en sus lugares, y aquí estamos para poder llegar y brillar en una institución tan grande. Ahora, él está bien después de las lesiones, de lo que pasó con él, porque acá ya lo vimos muy poco en su retorno, ¿verdad? Seguramente allá lo van a... No sé si hablaron de esa situación, por ejemplo, no sé si hablaron ya con el técnico o con los dirigentes. Tienen un sistema de trabajo diferente al de Paraguay, fortalecer esa parte de la lesión. ¿Qué te dijeron sobre ese tema específicamente, Elvio? No, ellos ya lo seguían, como te estaba diciendo. Lo que pasa es que nosotros con Robert lo que estábamos esperando es simplemente, cuando yo me voy, y prácticamente ya lo estaba cerrando en un 80%, inclusive estábamos hablando de otros números, pero él volvió con 3 goles ya en ese entonces, y después justo viene y se lesiona primero Derlis, y en la misma semana, creo que en el mismo partido, también se lesiona Huguito, y 2 días antes en Guaireña se lesionaba también otra vez el chico Marín, que había jugado con él allá en la ciudad, en Concepción. Entonces aquello pareciera que psicológicamente lo afectó, y nosotros ya veníamos hablando, él ya sabía que para qué yo me iba a México, y entre salir ahora mismo y de por ahí tener otra vez la mala suerte de las que de por ahí tuvieron esos chicos que se lesionaron, pareciera que le afectó un poco, y aquello le hizo como que estancarse un poquito. Pero después, a partir del partido con Palmeiras, sí, ya empezó otra vez a soltarse y ya jugó otra vez a un gran nivel. Pepe Cardoso nos dijo en un momento de la entrevista, cuando le pregunté qué recomendación le das a Robert Morales, y dijo él que venga pensando que se va a quedar, que no piense en el dinero, porque el dinero es mucho lo que va a ganar ya de entrada ahora, es mucho lo que se gana en el mundo del fútbol, pero es un poco lo que encargaba Pepe Cardoso, ¿verdad? Que vaya para triunfar allá, que no piense solamente me voy por un año y recojo el dinero y después
Pero yo lo veo muy centrado a Robert, Elvio. No es que porque estemos charlando ahora, ¿verdad? Pero creo que él lo ha demostrado a lo largo de su carrera en sus avatares, en sus inconvenientes con el Olimpia. Se fue a Cruz Azul a prueba, volvió, no se entregó nunca, ¿verdad? Después de la lesión volvió a Cerro. No, Robert tiene una fuerza mental impresionante. Él sabe también que tiene, a ver, nosotros le hemos arropado ahí con la familia, con la suya también, entonces él tiene una fuerza mental única, porque si vamos a empezar a hablar de dónde salió y cómo llegó, fácilmente puede hacer un libro, ¿verdad? Tuvimos tantos vaivenes y con todo eso, la fuerza que él tenía y el norte que él realmente estaba buscando, lo sabía perfectamente. Entonces, eso ayudó bastante para que podamos llegar a este momento, ¿verdad? Porque no es fácil tener una lesión, no es fácil haber debutado ya en Olimpia con 18 años y después que te vuelvan a esconder, ¿entendés? No es fácil salir de un club grande de la manera que nosotros salimos y ir a intentar, después de haber debutado ya en la primera del Olimpia, ir a intentar probar en la reserva de otro club. Cuando estábamos cerca de una transferencia también con un club alemán, me había presentado un crack también de nuestro fútbol al alemán y ellos no creían de que después de haber debutado ya con el Olimpia en primera, que haya nuevamente ido a probar en reserva, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que nos tocó vivir y al final aquello nos hizo mucho más fuertes de lo que hoy estamos, tanto él como yo, ¿verdad? Entonces nos hemos tragado sapo, culebra, pero de todo y aquí estamos, vivito y coleando. Elvio, el padre de Robert Morales nos había hablado de que en un momento dado, y te juro que no recuerdo tan bien, por eso te consulto, no es que quiera volver atrás en el tiempo, ¿verdad? Pero esta operación realmente es extraordinaria y enhorabuena, ¿verdad? El pase Robert Morales sale judicialmente, ¿verdad? Vos peleaste, batallaste porque no llegaron a un acuerdo en ese momento, creo que fue con Trovato, presidente del Olimpia, no llegaron a un acuerdo económico, ¿verdad? Para que continúe en el club. No, en realidad no es acuerdo económico, porque si es por eso, en Cerro también llega gratis. Y cuando él tenía ya en ese primer campeonato haciendo creo que 3 goles, su sueldo todavía no superaba los $500. Y en realidad para nosotros hay un dicho que decía Benjamin Franklin, vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tu bolsillo. Nosotros vamos más por el sueño grande, ¿verdad? Entonces si teníamos que cabalgar, si teníamos que luchar, si teníamos que pelear, estábamos preparados para eso. Lo de Olimpia simplemente no fue porque cuando él era el mejor sub-19 del Olimpia específicamente, y eso lo sabían todos los técnicos que pasaron por Robert o donde estuvieron con Robert, todos en el Olimpia sabían que el jugador era Robert. Pero en el proyecto de los directivos o tal vez no sé de quién más, estaban otros. La prioridad eran otros. Entonces, como él sintió aquello, bueno, después de aquel debut a los 18 años, no volvió a jugar más, bajó en la reserva, en su categoría, entonces después él ya no se sintió a gusto. Y ahí él me dijo, ¿qué hacemos? Y yo le dije, no sé, depende de vos, nosotros solamente tenemos contrato de formación, no tenemos contrato profesional, y vos ya tenés 19 años. Así es que lo vamos a liberar, aunque acá en nuestro medio cueste, ¿verdad? Porque tendría que estar libre él al no tener un contrato profesional, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos que batallar otra vez y retiramos ¿Cuánto tiempo batallaron para liberar su pase? El pase ya en septiembre, cuando se cerró todo el libro de pase. Pero el acuerdo que nosotros íbamos a llegar con el Olimpia era muy simple. Yo igual le dejaba el Olimpia y con un contrato profesional ya, pero ellos me querían hacer firmar 4 años de contrato. Y 4 años de contrato ya era muchísimo, y él estaba volando, ya hizo pretemporada con
con el Español, a ver aquel técnico que era de Guaraní. Aitor García, no, Cubero. Cubero. No, con Cubero. Ya hizo con Cubero, ya hizo con Garnero. Yo creo que Garnero lo conoce muy bien también. Entonces, y después que no juegue otra vez siendo el mejor sub-19 y prioricen a otros jugadores, imagínate, después me quieren hacer firmar 4 años cuando en realidad cuando él era sub-19 no lo ponían, ¿cómo lo iban a poner más a los 20 años si él ya no iba a ser sub-19? Entonces claro, ya se sabía, iba a pasar la misma historia que pasó con el primo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos pusimos fuertes, él entendió aquello y gracias a Dios hoy estamos disfrutando de ese esfuerzo. ¿Es la operación económica más importante que hiciste, Elvio? A ver, individualmente sí, seguramente por el hecho de que lo de Juan era totalmente de Cerro. Pero eso también a veces la gente dice, no, ¿y cómo Cerro va a hacer ese tipo de negocio? Mentira, a Cerro le llegó gratis el jugador. Cerro me dio la oportunidad que yo necesitaba, que yo buscaba. Yo lo soñé, yo sabía perfectamente que él iba a llegar. Y nada, entonces Cerro me aceptó las cláusulas por el hecho de que ni tenía la remota idea de que iba a llegar a ser el jugador. Entonces, yo creo que Cerro también está más que contento, así como nosotros, de este gran paso. Y nada, ahora a disfrutar, a llegar allá, a pasar los exámenes médicos, físicos, y una vez que sea presentado, seguramente vamos a acompañarle todavía hasta el primer juego oficial y después ya ir y venir, por lo menos una semana al mes vamos a tener que estar por allá porque vamos a acompañarle tanto a Juan como a Robert. Muchas felicidades, Elvio, que sigan los éxitos, muy amable por atendernos. No, el gusto es mío y como siempre pido disculpas porque no podía atender, no podía hablar porque esto es así, se tiene que primero cerrar bien para poder después charlar con la prensa. Elvio Rojas, representante futbolista, representante de Robert Morales. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Con la promoción de Interfisa Banco, por compras a partir de 200.000 guaraníes con tus tarjetas de crédito, generas cupones para participar del sorteo de un paquete todo incluido a Costa Mujeres. Participan las compras realizadas desde el 1 de mayo al 17 de julio. Bases y condiciones en interfisa.com.py. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes, un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. Hoy y todos los martes no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental tendrás 35% de descuento en todo, sí, 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. Bueno, estoy preocupado, Federico. ¿Qué pasó? Dani y Johnny. Estamos alejados de los amigos del WhatsApp, hermano. Estamos alejados, eso no está bien. ¿Por qué, Johnny, llegamos a esto? Yo, por ejemplo, pensé cuando hablábamos de las posibilidades, en este caso de Olimpia, que ya iban a aparecer los amigos. A ver, ¿qué opinaban? Nosotros el sábado le dimos buena participación. Selección, sí, selección pero Johnny también está bien. El segundo, ¿viste que le dijo que... ¿Qué dijiste, Bolívar? ¿Equipito dijiste, Bolívar?
Sí, es un equipo normal. En el llano es un equipo normal. La Paz, hermano, no se juega. En el llano juega bien, Sí, yo el último partido jugó contra el Sportivo Tamayapa o algo así. No, y casi pero perdió. vamos De a mirar, Tarija. Barcelona de Guayaquil le hizo bien. Vamos a mirar la Copa. Olimpia también va a decir, perdió con Ameliano o con Ateniense y bueno. Pero la Copa, vamos a medir la Copa, buen equipo. Pero en la Copa perdió Federico en Guayaquil. Y bueno, donde probablemente va a ganar Cerro. Y Barcelona casi le empata en La Paz. Pero hoy viniste muy jugado, Johnny, o sea, probablemente gane Cerro decir contra Barcelona. Y yo creo que sí. Barcelona está no tiene técnico, lo sacaron a Bustos. Otro le hice un partidazo a Palmeiras. 2-0 le estaba ganando. Me dijeron y cambié, pues estaba mirando otro partido. Creo que estábamos con Río Fluminense y todo y cambiamos ahí, 2-0 estaba ganando. Pero así también pudo haber pues sido. Perdió con Palmeiras. Después también pudo haber sido 5-2, Federico. Porque le anularon un gol a Palmeiras. Sí, pero tenés que estar ganando 2-0. Y Cerro allí le estaba ganando también a Palmeiras y termina 2-1. ¿Y cómo fue el global? ¿El global fue? No, acá perdió 3-0. 5-1, sí. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer. Respaldo total. Lastimosamente este Morales va a un fútbol donde está muy devalorado el fútbol mexicano. Yo no sé quién a esta altura ve el fútbol mexicano. Nadie. No, el fútbol mexicano. Típico, él va a decir del Olimpia, él lo robó del Olimpia ese jugador, él con el Monserrita séptimo, él lo robó del Olimpia, él lo llevó al Olimpia, o sea que no es él que lo llevó, al contra de su idea, luego él se fue al Olimpia, que él no quería luego llevarle al Olimpia. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Todo bien. De Cibalete te saluda Ramón. Pero así también pudo haber. Yo ni digo que fumó. Va a cero no estamos. Ahí va el equipo. Y no estamos. Ahí a cero con 20 para ahí jugando y reforzar. Ya se tenía que reforzar ya para algo. Que saque su fanatismo Johnny González. Decirle a Brunito, por favor. Demasiado cerita ya. Cero cuando figura más. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Hola, Bruno. Qué triste para un olimpista escuchar la palabra del representante de Morales explicando rápida y cruelmente cómo es la mafia del fútbol y cómo fue en Olimpia en esos casos. La mafia del fútbol. ¿Por qué no se quedó el mejor jugador que tenía Olimpia? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué no tenía contrato? Explicaciones que tiene que dar Trovato y compañía. Bruno, consulta ahí para los tres, fútbol mexicano, es aburridísimo, viejo. Está bien, paga bien en Tumba, pero... Masa, y el fútbol mexicano ese. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Reboteca Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Reboteca son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Reboteca siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. 0972730730. ¿Qué tal, Bruno, y la mesa? Bruno, vos no estás ese tipo negativismo que tenemos ese. ¿Qué se hace en el fútbol mexicano? ¿Qué puta el fútbol mexicano vende 50 veces más que nosotros? Otra tú ahí, ese le robó a Olimpia. ¿Qué puta los perros? No hay uno que te diga, dale fuerza, Robert. Mira, yo soy luqueño fanático, Bruno. Yo quiero que nuestros jugadores trasciendan. ¿Qué puta los perros? Otra cosa, Bruno, ahora mismo el que mejor se maneja de Libertad, porque imagínate que a Julio Enciso le pudieron haber vendido a México o a Estados Unidos seguramente mucho más caro que a Europa, pero ellos decidieron que el futbolista se vaya a crecer
Y es lo mismo que ahora van a hacer con Gómez. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Qué suerte y qué felicidad por lo de Robert, che. Porque realmente yo ya decía que ya no salía más, porque realmente volvió muy mal después de su lesión. Incluso físicamente, visualmente, yo creo que camina diferente. Yo creo que no se le hizo bien el trabajo y por eso yo decía que ya no salía más, pero qué suerte, che. Hola Bruno, ¿cómo estás? Este representante de Robert Morales es un representante pirata. Le robó a Olimpia a Robert Morales. Y Juan Escobar venía para Olimpia y él le llevó a Cerro Porteño. Representante pirata. ¿Qué tal, Bruno? Bateco, Balaporte. No, el fútbol mexicano pues, legalmente no es nada. O sea, ahora ustedes están pintando como si fuera la panacea. Ahí Cerro le va a traer a uno que está jugando en la segunda y resulta que es el mejor zaguero de todos los tiempos. No, ya Yapoina, Bruno. Chima, no. ¿Quién tipo ese no, Bolí cuando Ariel se fue y Nambrena hizo su cirquito ahí. ¿Quién hizo su Ariel hizo su cirquito el domingo, dice los... No, yo quiero decir, nadie dijo acá que el fútbol mexicano es la panacea, que es la octava maravilla del mundo. Ni dijimos que el muchacho que viene, yo no sé qué radio lo que, pero está, vamos a tenernos paciencia entre todos, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A toda la gente de Radio Cardinal. El fútbol mexicano es tan pobre que lo único que tienen es plata. Qué bárbaro, qué pobre. El fútbol mexicano es muy bueno, depende de cómo uno mire, ¿verdad? Se mira así como un espectáculo, así tipo fútbol americano, y eso es muy bueno el fútbol mexicano. Es muy entretenido, hay jugadas muy lindas, goles muy lindos, un marco de público espectacular. Ahora, si querés tipo fútbol argentino. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Yo soy olimpista, Bruno, y me alegro que Robert Morales, por ejemplo, se haya ido en Toluca. Ahí pues puede dar el salto también a Europa, pues. Y es bueno también para la selección. Y no nos olvidemos también de Alex Arce, Bruno, que puede dar el salto también. Está. Pero qué bárbaro, negativismo me metí. En vez de desearle un buen viaje, que por ahí encuentre otros clubes que le ven a él jugando bien y que le quieran llevar. Ustedes negativismo, qué bárbaro. Una hiporia unión, la paraguaya unión, jamás. Bruno, hasta el fútbol yanqui ahora está más interesante con el tema del mundial y la ida de Messi y otros astros. El fútbol mexicano es deplorable. Wow, que vos te sentás un fin de semana y ves un partido completo de la Liga Mexicana, ya puina, Bruno. Y otra cosa, sáquenle ya a Johnny en la mesa, Dios mío. Sáquenle a Johnny en la mesa, dijo. No, le mantenemos a Johnny, espera. Buenas tardes, ABC Cardinal. Yo quería opinar también si es Olimpia nomás lo que está el club, que se podría hablar de... No se puede hablar de... Qué mal estamos, o sea, festejamos una transferencia de un jugador. Fútbol paraguayo, periodismo mediocre. Ustedes también tienen que cambiar. Ustedes dicen que los dirigentes tienen que cambiar para la selección. Ustedes mismos tienen que cambiar. Tienen que criticarle a los jugadores. Qué bárbaro, pensé. Y vos escuchando ahí atentamente, pero no entiendo, hermano, ¿qué es lo que querés que critiquemos? 6 millones de dólares paga Toluca, pico, por un jugador. ¿Y por vos cuánto va a pagar? Ni un peso no va a pagar por vos. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural Frutica. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 o desde la web www.corona.com.py. Después de escuchar unos cuantos audios acá, me acuerdo lo que me decía un profesor en la facultad.
El problema del paraguayo es la tiroides. Todos tienen hipotiroidismo porque comen mucha mandioca, que afecta a la hormona de la tiroides, ¿verdad? Explicó demasiado bien el representante por qué se fue a Olimpia. No tenía contrato, Olimpia no le quiso firmar un contrato. Y bueno, y se va al fútbol mexicano, que no es la Premier League, pero para Latinoamérica está muy por encima. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo está? Bruno, la gente, gracias. El negativismo te dice, yo como olimpista, yo le deseo lo mejor a Robertson. Plata por algo, no importa nada, bajo plata por algo para él, para su familia y para el club también. Ven a la, no que Olimpia, no que no, ya povina los muchachos. Y alentar y andar a pisar, hay que tomar eso serviendo y en esa elección, bueno. Dale, Bruno. Bruno, ¿qué tal? Y para la mesa un saludo. Lo mejor para Robert, que todo le salga bien y que Dios le cuide y que le vaya súper bien. La gente son envidiosas más. En vez de apoyarle a este jugador paraguayo, le ponen, no sé, no tiene sentido lo que dice la gente. Fuerza para Robert. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya, construyendo juntos. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? No iba a enviar ningún mensaje y le escuché a ese amargado que hasta del periodismo se quejó. Bueno, hay que festejar las transferencias porque el fútbol paraguayo está en baja. Y Olimpia, lamentable, la gestión de Trovato le dejó un agujero grande y aparte muchos problemas más nos dejó. Hasta ahora vamos a tener que hacer colecta para pagar nuestra deuda. En México se fue, Bruno ya povina, Bruno en México se fue. Estados Unidos y Canadá está muy por encima de México. México está por el suelo, Bruno, no vale tanto. Si se iba en Estados Unidos, en Inglaterra, eso allí pasa, pero México porque se duele ojo. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol, con el pacto de confianza NGO. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días de cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Tenemos que jugar más al fútbol, tenemos que ser más dinámicos, tenemos que más jugar con una intensidad diferente a lo que no, de repente jugamos nosotros en nuestra liga, porque eso te va a llevar a que cuando vaya a la selección o cuando te proyectes para ir afuera, te pueda costar menos de poder jugar y ser figura en tu equipo. Entonces, yo siempre digo de que a mí, por ejemplo, me gusta que mi equipo juegue bien, que tenga la posesión de la pelota. No te lleva nuevamente, muchas veces no te lleva a ganar los partidos, pero al tener la posesión de la pelota tiene el control del juego. Al tener el control del juego depende mucho de los jugadores en lo individual para poder ganar los partidos. ¿Por qué? Porque en esto es tan sencillo, se gana con goles. Entonces tenés que buscar un equipo sólido, un equipo que más en la eliminatoria, ¿no? A lo mejor ayer fue bueno, un amistoso en donde seguramente el técnico quiere ir viendo jugadores. Lógicamente el estilo de juego tiene que ir mostrando partido tras partido, pero después empieza la eliminatoria, ahí ya no hay excusa, ahí hay que ganar. No sabemos cómo, pero hay que ganar. Ustedes ya vieron muchas veces que nos pasó, Venezuela no va y no gana en casa,
porque como juega el fútbol, ¿no? O sea, no me dejan mentir, juega mejor que nosotros, tiene la pelota, tiene la posesión de la pelota, te hace correr atrás de la pelota, que es el equipo que más se desgasta cuando corre atrás de la pelota. El que tiene el control del juego, que tiene la posesión de la pelota, tiene el control del juego, corre menos, y cuando no tiene, pues tiene que correr atrás de la pelota, ¿no? Y más cuando no eres efectivo, porque nosotros pasábamos, por ejemplo, no jugábamos bien, pero llegábamos 3 veces y hacíamos 2 goles. El Pepe Cardoso, ¿cuál es la situación de Tucu Salazar, Johnny? Trabaja doble turno, me dicen, creo que vos ya estabas hablando del tema también, y Anthony Silva va a jugar probablemente por Nacional. Él ya estuvo en Nacional, ¿verdad? La academia. Sí, ya estuvo. Recibió llamado de la gente de Nacional, lo quieren, rescindió contrato con Puebla, o sea, Puebla rescindió contrato con él, ¿verdad? No continuaría en el fútbol mexicano y puede venir a Paraguay. Amplíanos, por favor. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. El caso de Tucu Salazar, decía hace poco el Olimpia, la cuenta oficial, que tenía una lesión en la rodilla. Esa lesión fue tratada, no llegó a cirugía, se está recuperando de a poco. Hablaban de aproximadamente 5 meses de recuperación de inactividad, culminar prácticamente el año para él, pero en las últimas horas recibimos la información que al no ir a cirugía es una recuperación allí en el gimnasio, en su casa. Entonces en aproximadamente 2 a 3 meses ya podría estar de vuelta el Tucu Salazar, culminaría el clausura jugando por Olimpia el lateral por la zona derecha. ¿Qué tal, señor comandante? Ahí a este señor que dijo que Olimpia no quiso firmar un contrato. No me parece estúpido. Olimpia quiso hacer un contrato de 4 años a Morales. Y Chiqui le llamó y le dijo, te vamos a hacer 2 años. Por eso llevó Chiqui. No el empresario, Chiqui fue el que le llevó. Olimpia le quiso hacer un contrato de 4 años. Bruno, primero yo me alegro con el empresario porque se ve que sabe hacer buen negocio. Cuida a sus jugadores. Esta clase de empresarios se va lejos, no como González Celada, por ejemplo, le había vendido 50 veces a Ceballos y donde se fue nunca rindió. Y este Regimar que también lleva cada paquete hacia Brasil y a los 6 meses ya no juega más, viene todo y se van fundiendo estos empresarios. Y bien por Elvio y bien por Robert también. Buenas tardes, Bruno, buenas tardes a la mesa. Bruno, y todos sabemos que el peor contrario de un paraguayo es otro paraguayo. Muy buenas tardes para la mesa del periodismo deportivo. Muy lindo el programa y siempre le escucho. Yo quiero hacer una denuncia públicamente y me gustaría que ustedes como periodismo deportivo investiguen. Yo el domingo me fui al Estadio Defensores del Chaco para disfrutar de nuestro día, que era Día del Padre, supuestamente. Y no que estaba lo prohibido meter agua, ni una clase de agua, ni termos, nada luego. Y adentro del estadio no había agua, solamente había venta de gaseosa. Es la marca que supuestamente compró para que le compró a todo de la FIFA, no sé yo de dónde mierda, para que ellos puedan meter su producto y que a nosotros nos dejen morirnos de sed. La verdad que la pasé muy mal porque yo quería salir y el portón estaba cerrado. Hope Bruno Mateco, Hika, Robert Morales, yo preocupa y te la gente se hiere.
el peor enemigo de un paraguayo es otro paraguayo, Bruno. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate muchísimo más. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué puta, yo de vuelta, Bruno. Los perros tienen que entender, los perros quieren pensar lo que nosotros tenemos que venderle al Barcelona, al Manchester City, al Real Madrid, eso los perros quieren vender su jugador. Y no es algo así. Estos son ligas trampolín donde ese tiene que destacarse y de ahí saltar a hacer el gran salto, ya sea a Europa. El europeo mira más al fútbol mexicano que el fútbol paraguayo. Eso tienen que entender los muchachos. No, y se vaya a México. De la Corea a México sí que se va, ¿no? Y tienen que agradecer que se va a México sí que porque con la campaña que hizo Cerro Porteño no vende ni a Formoso no vende el jugador ese. ¿Sos de lo que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Puffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy. Puffa Energy, calidad de éticos. Hola Bruno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Se olvidan que hace un par de años nomás este fútbol que supuestamente está en baja, Tigre se fue y le ganó al todopoderoso Palmeiras en el Mundial de Clubes. ¿Qué en baja? Solo porque el paraguayo no se quiere sentar a ver el fútbol mexicano está en baja, tío. Ellos estadios llenos juegan ni nada, no como acá. Y además... Capelú, oye, cuando dejé nunca te oí de la cancha de Capelú. La cancha de Hong también no lleva plaga. Hay ni entrar, no lleva de pagar hangua. Habe tiene Coca-Cola negativa de yuga. Habe yo entonces antes para la partido, pero ahí la portoña mutune. Pues tan de luego a veces tener en viejo, ese amargado. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Proba lo nuevo de Pizza, hamburguesa o pizza tan real como vos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazol, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hola Bruno Pony, a los chicos de la mesa directiva de Cardinal Deportivo, éxitos y felicidades a Robert Morales que por el viaje. Bueno, gracias señora. Hola Bruno, hola Chum, hola Federico, compañía. Y bueno, una pena lo de Robert Morales que se va a México, ¿verdad? Una línea mexicana que bueno, para mí es una mierda, ¿verdad? No tiene nueva competición, no está luego a nivel como en la Premier y otra compañía en Brasil. Lástima porque el año pasado la rompía, lastimosamente se lesionó, porque estaba a punto de irse al fútbol europeo. Hoy a Melina Cicero le retenía, iba al fútbol europeo, pero lastimosamente el jugador decidió ese camino. Y por más que la rompa en el fútbol mexicano, igual los mexicanos van a tener enganchada y nunca más salía ahí. Pero bueno. Felicitaciones al representante de la Pantera y a la Pantera también porque se va al fútbol exterior en este momento tan difícil. El fútbol paraguayo es mediocre, el periodismo deportivo paraguayo mediocre. Hay una mediocridad muy grande y que un jugador sea vendido de la manera en que fue vendido. Pero mis felicitaciones. Adelante, Pantera. Johnny, ¿quieres responder, por favor? Y si el señor dice que todo el mundo es mediocre, el hincha también. Algunos hinchas. Algunos, sí.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming, medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming, medicina prepaga. Viva intensamente. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Paete Bagulaque, que dice que la Liga Mexicana de Liga Trampolín, Richard Sánchez se fue a morir ahí, promesa. Nadie más ya ve el fútbol mexicano, no es más como antes, amigo, tenés que entender. Te conviene irte a Argentina, hasta te conviene ir a la MLS, pero la Liga Mexicana es una porquería, todo el mundo ya le tiene un mal concepto. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Dos cosas. Primero, este tipo que se fue a la cancha y no encontró agua, se hubiese quedado en su casa nomás para ver utilísima. Ni entrar no para oye playa llegue. Por lo visto le nunca ando a cancha. Segundo, como buen olimpista, le deseo todos los éxitos a la Pantera Morales, excelente jugador. Ese va a ser un crack. Y desde México va a dar el gran salto. ¿Qué tal? Cuando vos le escuchas a usted